Básicamente, ¿qué quisimos en este caso? Quisimos hablar del decreto 806 de 2020, que ya lo estamos viviendo la mayoría, que tanto litigantes como abogados, como jueces, como secretarios, como partes, como terceros, peritos, todos ya tenemos que conocerlo y ya tenemos que, digamos, saber cuáles son sus problemáticas, sus solicitudes, resolverlo. Ya estamos prácticamente, digamos, en la marcha. Así que la idea es hablar ya no tanto del decreto, porque la mayoría los conocemos, la idea es que todos los que estamos aquí ya lo hayamos leído y ya tengamos contacto con el decreto. Aquí lo que tratamos de hacer es de resolver las vicisitudes que plantea el decreto en la práctica. Y como es en la práctica, entonces por eso invitamos a el doctor Bejarano, que, digamos, conoce la baranda, pero además es un excelente profesor, profesor de la Universidad de los Andes, un profesor además que es toda una autoridad en materia de derecho procesal y pues que es de los nuestros. Cuando digo que es de los nuestros es porque él cree en el conocimiento abierto, en el libre pensamiento, en que este tipo de cosas, por ejemplo, se hagan pues gratuitas, de acceso libre, precisamente para que todos empecemos a conocer de cómo se maneja este decreto y además porque todos estamos finalmente aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí al doctor Bejarano. Doctor Bejarano, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, doctora Marta. Estoy muy complacido de estar con usted y en la compañía del juez Yamal, que a quien conozco y distingo en todos los escenarios, como juez, como académico y como una persona extraordinaria. Muchas gracias, profesor. Muy amables palabras. Doctora Marta, gracias por su invitación. Y doctor, sí, me encanta estos escenarios. Doctor Yamal, déjeme también presentarlo. Doctor Claro Yamal, sí. muchas gracias por estar acá también desde el otro lado de la baranda, que es como juez, una persona a la cual, digamos, se admira el trabajo que realiza porque también es un profesor de la Universidad Nacional. Además, también toda una autoridad en este tema, porque él lo vive todos los días, que es en el tema de derecho procesal, incluso en derecho comercial. Doctor Yamal, gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. No, claro que sí, doctora Marta. Muchas gracias por su invitación, profesor Bejarano. Me encanta compartir con usted tribuna. Y bueno, pues me encanta este escenario, sobre todo porque el decreto 806 está para que lo apliquemos. Coincido con el profesor Bejarano, hace un momento hablábamos de eso, en que efectivamente hay que aplicarlo. Tendrá falencias, tendrá cosas que corregir, pero hay que viabilizarlo para que efectivamente la justicia funcione, pero esto es una realidad. O sea, hace 4 meses era una realidad, otra realidad, y lo más importante es que no vamos a volver a esa anterior realidad. O sea, esto ya no tiene reversa, y bueno, hay que afrontar esto como venga, ni más faltaba. Aquí estamos, doctora Marta y doctor Ramiro. Bueno, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces la idea es ir al grano sobre las preguntas que todos nos hacemos. El punto no es debatir si la oralidad sí o la oralidad no, si la virtualidad sí o no. Nosotros partimos de la base de que ya está el decreto y tenemos, digamos, algunos puntos que hablar. Empiezo con el doctor Gamal. La primera pregunta es, con el decreto 806 se exige indicar el canal digital de la parte demandada como requisito de la demanda. A propósito del canal digital, hay procesalistas que dicen que incluir el canal digital como medio para enviar la demanda genera inseguridad, porque ahora todos vamos a tener que estar pendientes de las redes y mensajería que nunca usamos, ¿no? Entonces, en LinkedIn, los correos que nunca usamos, que nunca tenemos abiertos, ¿no habría sido más seguro incluir solamente el correo electrónico como canal de envío de la demanda? Bueno, pues doctora Marta y doctor Ramiro, la verdad es que todos los cambios son traumáticos, eso es una realidad. Uno quisiera que todo se conservara, que no cambiara nada, pero no puede ser así, así no es la vida. Yo pensaría que efectivamente es bueno que se incluya varias opciones, porque en primer lugar, el ideal, lo deseado, y lo voy a decir haciendo la observación, casi enseguida con la observación, de que efectivamente esto no es una idea mía, esto que va a decir enseguida, lo dijo alguna compañía de la rama judicial alguna vez, dijo, es que en Colombia, cuando nace una persona, así como le asignan un NIU, o sea, un número de identificación cuando está una bebé, debería también el Estado colombiano asignar un correo electrónico oficial. Yo sé que es complicado hacer eso, pero eso efectivamente nos evitaría una cantidad de cosas, que uno tuviera como una especie como de ADN digital con su correo y no tenemos todas las cuestiones, pero la realidad es que no siempre conocen los correos. Entonces me parece que la norma hace bien en establecer, digamos, varias opciones, porque puede suceder que uno conozca el correo de la persona o no lo conozca y conozca otros medios digitales. Entonces la idea es de que efectivamente si se conocen varios,
se citen todos ellos, es lo mejor, o por lo menos uno que permita identificar, digamos, entrar a la persona de lo que está sucediendo, porque es que al fin y al cabo, vuelvo y repito, pues el correo es lo mejor, pero vuelvo y repito, no todo el mundo lo tiene, o es más, muchas veces no tiene activado o no tiene vigente. Inclusive, doctora Marta, pues sí, la habíamos cambiado y efectivamente hoy en día estamos en un mundo hiperconectado y la realidad es que aquellas personas que son renuentes a esos cambios van a tener que efectivamente entrar a las buenas o a las malas. Digo con todo el respeto del caso, porque efectivamente las circunstancias actuales nos va a exigir hacer eso. Es que no solamente en el mundo, digamos, jurídico. Observen cómo hoy en día inclusive las ventas a través de de los canales digitales han aumentado porque esto nos cambió la realidad. Yo recuerdo que hace un tiempo uno iba al banco, hacía la fila para pagar los servicios públicos. Ya hoy en día eso es impensable. Entonces, igual sucede con el tema de la justicia. Entonces, yo pensaría que hacen bien en establecer que se citen los canales digitales, que se conozcan para evitar más dificultades. Y pienso que efectivamente eso nos asegura una mejor vinculación de esa persona al proceso. Estoy de acuerdo con eso. Ok. Doctor Bejarano, la pregunta sería respecto al canal digital, pues porque en el decreto 806 hay una causal de inadmisión de la demanda que es no informar el canal digital. Y no informar el canal digital, digamos, de los demandados, de los representantes, de los testigos, terceros, y además no enviar la demanda por el canal digital. Pero además incluye una carga, que es la de allegar las evidencias de que ese canal corresponde al del demandado. La pregunta es, ¿no es excesivo este requisito teniendo en cuenta que si yo aplico el 291 y el 292 que todos conocemos, en realidad a mí no se me exige que yo acredite la evidencia de que esa dirección física que pongo y que envío en el 291 y en el 292 es la del demandado? Mire, yo creo que es como, depende como la gente se aproxime al decreto. Si uno se aproxima al decreto con la idea de que algunos tienen últimamente, de en vez de encontrar en el decreto una solución, lo que están buscando es un problema, van a encontrar mil dificultades. Yo creo, por el contrario, que esa exigencia a la que usted hace referencia del artículo 8 supera las dificultades que usted anotaba en la pregunta anterior o la preocupación de que haya inseguridad jurídica. El argumento es que las personas van a tener que estar pendientes del correo electrónico, del WhatsApp, de una cantidad de cosas con el argumento de que es que no las consultan. Yo creo que ese problema está despejado y yo no creo que la norma haya establecido una obligación adicional. Lo que el demandante debe hacer cuando presenta la demanda es afirmar bajo la verdad del juramento cuál es la dirección electrónica o el sitio suministrado que corresponda al utilizado por la persona a notificar y va a informar cómo lo obtuvo. Entonces él dirá, por ejemplo, el correo electrónico de esta persona es este y lo obtuve de su página web, que es este. Entonces, ahí está cumplido el requisito. Y además, no es que tenga que aportar la evidencia, tendrá que aportar las evidencias correspondientes cuando se trate de comunicaciones que se haya cruzado con la persona. De lo demás, no. Si yo la voy a demandar a usted, que nunca me he cruzado con usted una comunicación, pues la ley no me puede pedir que yo le aporte una comunicación. Yo creo que se trata es de facilitar las cosas, no de complicarlas. A mí me parece que el requisito lo cumple la persona diciendo, esta persona va a recibir notificación en tal sitio. ¿Y por qué digo que en ese sitio? Porque esa persona me ha enviado comunicaciones en ese sentido desde allí, o porque él tiene una página web y aparece ese tal correo electrónico, o porque en el pasado me envió una comunicación desde allí y aquí la aporto. Eso es. De resto no es que se haya reformado los requisitos para la demanda, es simplemente una carga menor que tiene que dar, que va en garantía de que la persona, de que la dirección de esa persona se está indicando de manera que sea confiable. Claro, pero entonces una contrapregunta allí y es, si yo eventualmente no cumplo con esa carga, es decir, no aporto la evidencia de que ese es el correo electrónico del demandado, ¿eso sería una causal de inadmisión o no? Es que eso no dice la norma. La norma no dice eso. Mire y verá que lo que dice la norma es diferente. Mire y verá, porque la norma dice,
El interesado afirmará bajo la verdad del juramento que se entenderá prestado con la petición que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar. Informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. Es eso lo que tiene que acompañar, no la evidencia de cuál es el... Si no le ha enviado comunicaciones, pues no tiene que acompañar nada. Simplemente decir, la dirección del señor es esta, porque eso, y la obtuve de su página web, ¿no? Pero no tiene que aportar la prueba de que ese es su correo electrónico, no, eso no es. De acuerdo, de acuerdo. Ok, doctor Gamal, pregunta. Sí. Uno podría pensar que con el envío anticipado de la demanda por parte del demandante al demandado queda en desventaja el demandante, porque el demandado va a tener más tiempo para contestar la demanda y para armar su defensa. Y de hecho muchos han dicho que una estrategia válida es presentar una demanda débil para después reformar con una demanda súper pulida y así, digamos, que quitar ese desequilibrio que hay. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, pues esa es una precisión subjetiva, ¿no? Es posible que efectivamente con ese nuevo sistema de notificaciones, que me parece muy ágil, me parece muy bueno, y escúcheme por favor hacer un pequeño paréntesis sobre ese punto. El artículo 90, sí, 90 del Código del Proceso, por ahí en la parte final dice que efectivamente el detonante para que se cuente el término del año, a fin de que el juez dicte sentencia en primera instancia, es que califique la demanda entre los 30 días siguientes. Si no califica los 30 días siguientes, efectivamente se le activa el término del año. Norma que quedó un poco debilitada con la sentencia de la Corte Constitucional, que estamos todavía esperando a que salga el texto definitivo, pero bueno, del artículo 121, pero bueno. Pero bueno, es que efectivamente, digamos, la demora en el proceso está en esa fase inicial. Es decir, muchas veces sucede que el año se demora en contabilizarse al juez porque mientras se traba la litis adecuadamente puede transcurrir 1 año, 2 años. Yo he visto juegos de pertenencia que demoran 2 años en hacer todo el trámite. Con esta norma yo pensaría que efectivamente eso se va a agilizar muchísimo y los procesos van digamos, a tender a ser más cortos, lo cual me parece que es positivo. Ya no sufriendo con el tema de notificaciones. Pero evidentemente, digamos, es un poco subjetivo esa apreciación. Es posible que tenga razón de que efectivamente la parte demandada, al tener conocimiento de la demanda y su anexo y todo lo demás, inclusive puede hacerle seguimiento, saber si la demanda fue admitida o fue inadmitida y hacerse inclusive parte del proceso de una vez para debatir sobre la admisión de la demanda. Pues obviamente le da un espacio de tiempo adicional a la parte demandada, pero me parece que efectivamente, digamos, no hay que estar pensando de que es que la parte demandada tiene mucho tiempo, tiene poco tiempo, ¿sí? Pues me parece que efectivamente hay que equilibrar eso. Además, siempre surge la pregunta es, oiga, pero es que el demandante tuvo efectivamente un buen tiempo para hacer su demanda. Uno puede perfectamente demorarse 1 año haciendo una demanda, pues si no tiene la prescripción encima, si no tiene la caducidad asustándolo, uno puede demorarse 1 año haciendo una demanda y nadie le va a decir nada. El cliente de pronto le dirá algo al abogado, oiga, pero apure con eso. Pero salvo ese punto, uno hace su demanda bien echadita la venta, bueno, pues el demandado, si tiene la oportunidad de poder hacer una buena contestación a la demanda, digamos, en forma bien estructurada, pues maravilloso. Entonces yo creo que efectivamente no hace daño al debido proceso y por el contrario lo puede fortalecer y efectivamente pues no veo que eso efectivamente sea negativo para el de justicia. Pienso que eso puede ser positivo. Muy positivo. Es un cambio de chip, ¿no? Un poco, porque sí, enviar la demanda, claro, pero si uno se pone a pensar en la misma solicitud de conciliación prejudicial, yo ya le estoy contando por qué lo voy a demandar en el futuro, claro, ¿no? Entonces, claro. Ya lo está alertando, correcto, doctora, sí, señora, tiene razón. Buen pregunta punto. de sí o no, doctor Gamal, esta es una pregunta que pareciera obvia, pero es mejor dejarla clara, sobre todo porque hay jueces que nos están escuchando, y es, ¿se puede dar poder por mensaje de WhatsApp? ¿Se puede conferir un poder por un video? Yo pensaría que sí, como está redactado el decreto 806, efectivamente, donde habla de todos los canales digitales y no excluye ninguno, yo pensaría que sí, ese es un canal digital y efectivamente tiene toda la validez del caso. Además, es que me parece que lo bueno del WhatsApp, entre otras cosas, es que tiene cómo rastrearse. Es decir, en el momento que hay alguna dificultad, en el momento que efectivamente técnicamente exista como alguna duda sobre digamos, de dónde se emitió y todo lo demás, pues eso se puede tecnológicamente rastrear y eso le daría elementos de juicio al proceso para saber si efectivamente se hizo bien. Entonces yo pensaba que sí. Inclusive yo recuerdo que hace unos años un notario en Barranquilla, con toda la parafernalia del caso, en televisión pasó, digamos, casando una pareja
y el sí, creo que era el señor, me parece, no estoy seguro, creo que era el señor, que el sí lo dio a la distancia y por un mensaje de WhatsApp. Bueno, pues claro, a uno le sorprende eso, porque yo, por ejemplo, soy de la época de la máquina de escribir, a mí no me da pena reconocerlo, pero eso no es motivo para que yo efectivamente sea enemigo de esas tecnologías, que no las maneje otra cosa, pero que sean buenas, obvio que sí, esto nos cambió la vida, y pienso que el WhatsApp tiene esa posibilidad. Sí. De acuerdo. Profesor Bejarano, pregunta respecto al poder. Resulta que el decreto 806 habla de que las personas que están registradas en el registro mercantil, inscritas en el registro mercantil, deben enviar el poder desde el correo electrónico que aparece de notificaciones allí en el registro. Pero no dice nada de las entidades públicas. Entonces, digamos que muchos han dicho, pues desde el correo de notificaciones de la entidad pública, porque pues, la entidad pública no está en el registro mercantil, pero desde el correo de notificaciones. Otros han dicho no, es perfectamente válido desde cualquier correo del dominio de la entidad pública. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo la última solución. A mí me parece que donde la ley no le ha establecido un requisito a la entidad de enviar sus actos del correo electrónico que tenga destinado para recibir notificaciones, lo puede hacer desde cualquier correo que sea de la misma entidad. Lo importante obviamente es que al enviarlo desde un determinado correo, ese correo se vuelve vinculante para los fines del proceso. Es decir, que la parte demandada o la contraparte va a saber que tanto en el correo de notificaciones como en ese otro correo desde donde envió la entidad pública la actuación, podrá recibir notificaciones. Una claridad para mencionar que la sentencia C-443 del año pasado se pronunció sobre el tema de lo del artículo 121. Bueno, y ahora llegamos al tema ya hablamos de la demanda, hablamos del poder, ahora ya vamos con el tema de los anexos. Y el tema de los anexos, pues me lleva a el tema estrella en el decreto 806 que todos tenemos la duda. Y se la pregunto de una vez al doctor Bejarano, y es, ¿cómo hago yo? Y además una pregunta que envía el señor Santiago, que dice, ¿cómo cumplir con los principios de incorporación y circulación de los títulos valores cuando el decreto 806 me exige presentar en digital y no en original los anexos de la demanda? ¿Se reformó el Código de Comercio? No, porque en materia de títulos valores, lo que está preguntando esa persona es si en materia de títulos valores, entonces se desconoce el principio de la originalidad del título valor para poder ejercer el derecho incorporado en él. No, eso sigue siendo vigente. Lo que yo creo es que hay que buscarle una solución al problema. La justicia digital, cuando se trata de aportar títulos valores, no puede construirse sobre la base de que es digital todo menos la aportación del documento, porque entonces eso destruiría la justicia digital. Yo que creo que cuál es la interpretación que debe darse. Si yo voy a presentar una demanda ejecutiva en la que el título ejecutivo es un título valor, yo debo presentar como anexo pues una copia del título valor. No me pueden exigir a mí que yo presente la demanda digital aportando el original, porque eso sería imposible. Y yo creo que el juez que reciba la demanda en esas condiciones debe tener por válida la presentación del documento de esa manera y proferir el mandamiento de pago si de ese documento se desprende que obviamente están reunidos los requisitos para poder expresar, liberar mandamiento de pago. Una vez que el demandado se notifique, si el demandado considera que ese título no tiene las condiciones de título ejecutivo o que tiene una sospecha sobre la originalidad del mismo o que tiene una carga respecto a la posibilidad de tacharlo como falso, en ese evento ese demandado deberá plantearle al juez la necesidad de que requiera el demandante para que aporte el documento en original, pero solamente en ese evento, solamente en esa circunstancia, en los demás no. Si una persona presenta una demanda ejecutiva en la que dice el título ejecutivo es este pagaré o este cheque y aporta la fotocopia, el juez libre el mandamiento de pago y el demandado no dice nada, a título de que nos vamos a inventar el requisito de decirle, pero tráigame el original. Yo creo que esa es la solución.
Pero doctor, ¿y la circulación del título? Es decir, ese título va a estar en original rodando y puede estar circulando perfectamente. Y ese Bueno, riesgo. pero eso ya es un delito. Si yo presento una demanda con base en un título valor y me libran el mandamiento de pago, y después de que esté librado el mandamiento de pago o ya presentada la demanda, yo me presto para que circule el título valor, se endose, ahí es un delito. Yo lo que creo es que quien presenta una demanda con base en un título valor se obliga implícitamente a que mientras esté en trámite el proceso ejecutivo no va a circular el título, porque obviamente eso es una actitud desleal con la justicia y delictuosa con su contraparte. Pero entonces, doctor, una pregunta. Si el juez, no es obligación del juez, digamos, obligar al demandante que aporte el título, sino que solamente si la contraparte, si el demandado lo tacha o lo desconoce, ahí sí es obligación de la parte aportarlo en original, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Es decir, si no hay controversia frente al título, a mí me parece que el tema se vuelve absolutamente anodino en el proceso. Bien, doctor Bejarano, yo coincido en un 100% con lo que se va a manifestar, especialmente con lo siguiente. Estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted, en que efectivamente el juez debe partir del presupuesto de la buena fe. Es decir, es un poco complicado para uno de juez librar mandamiento de pago sobre una copia digital. Yo no lo voy a negar, yo no voy a decir, ay, no, eso no pasa nada, no. Uno siempre tiene cierto apego al original del documento y uno quiere verlo, olerlo, tocarlo, tactarlo, sí. Esos son mañas que uno tiene, sí. Pero evidentemente con este cambio, el juez tiene que efectivamente partir del presupuesto de la buena fe y si encuentra que la demanda cumple los requisitos del artículo 82 y siguientes y el título cumple los requisitos del artículo 422, debe el mandamiento de pago. Ya si el demandado efectivamente formula un pero, un reparo, y pone en tela de juicio efectivamente la originalidad de ese título, es decir, tiene algún cuestionamiento, ahí sí el juez debe ordenar que efectivamente se aporte el original para que, por ejemplo, pueda ser objeto de una prueba pericial o cosas como esas. Inclusive, doctor Bejarano, yo me atrevería a decir, por ejemplo, que supongamos de que efectivamente se manda a uno de los demandados y él paga. Y efectivamente él dice, oiga, pero yo quiero ejercer acción de regreso contra los anteriores giradores. Bueno, perfecto. En ese caso, el juez debe ordenar al demandante, por favor, entregue el original aquí en el juzgado para entregárselo a la parte demandada o a la parte demandada. Pero bueno, son cosas circunstanciales. Pero estoy de acuerdo con los dos, Bejarano, de que si la parte demandada no hace ningún reparo, no hace ningún tipo de cuestionamiento, y en la inmensa mayoría de los casos, efectivamente es así, el demandado no hace ningún cuestionamiento, los cuestionamientos son en otro sentido, de que es que efectivamente quedaron mal dirigidos los espacios, que es que efectivamente yo pagué, no, otras cosas que no ponen en tela de juicio la originalidad del título. En ese caso, el juez efectivamente, dando aplicación al artículo 430, debe entender que efectivamente las cosas están bien y no hay ningún reparo sobre eso y el tema quedó solventado. Totalmente de acuerdo con eso. Y además que, digamos, ¿qué tanto se tacha de falso un documento en títulos, el título en títulos en los procesos ejecutivos, doctor Gamal? No muchos, son muy pocos, y menos en entidades financieras. Y debo acotar que es que la inmensa mayoría de demandas ejecutivas son entidades financieras. Ahí es que menos, ahí sí es que menos. Yo la verdad no he visto ninguna entidad financiera. Una vez conocí un caso de una falsedad y efectivamente era de una firma, una de 9 firmas, pero es un caso muy particular. Pero son muy pocos los casos, pues digo, digamos, es una cosa muy excepcional. Entonces me parece que efectivamente el juez, pues sí, vuelvo y repito, es un poco complicado. Es que todos esos cambios son difíciles, pero uno debe efectivamente acoplarse a esos cambios porque si no, no hacemos nada. No avanzamos. Doctor Gamal, vamos por el lado de las medidas cautelares. Sí. Entonces resulta que el artículo 11 dice que el secretario envía el oficio de embargo por el medio técnico disponible, gran cambio, pero entonces resulta que en la vida real, cuando uno va a radicar el oficio de embargo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bienes Inmuebles, a uno le piden una tasa, que pague una tasa. Es más, si uno no la paga, no reciben el oficio. ¿Cómo hacer para resolver esa situación en la práctica hoy en día? Sí, y aquí aprovechar para darle las gracias a una amiga mía, una egresada externado, que efectivamente me hizo esa observación hace como, digamos, resolver el decreto, me dijo, oye, pero mira, es que efectivamente cuando uno va a radicar un oficio de embargo o desembargo hay que pagar. Entonces, muy bueno que el juzgado mande directamente el oficio a esa oficina, perfecto. Pero ¿cómo es eso? Pero bueno, yo sí aquí me acojo las palabras del doctor Ramiro Bejarano en el sentido de que es que hay que viabilizar. O sea, antes de crear, digamos, obstáculos, hay que crear soluciones.
eso puede tener varias soluciones. O sea, me parece, digamos, positivo de que efectivamente se mande directamente al juzgado y eso evita una cantidad de fraudes, una cantidad de cosas que se presentan a diario. Y me gusta más porque la norma dice es que se presume auténtico si sale del correo del juzgado. O sea, allí efectivamente, digamos, le da un estándar de seguridad adicional. Y pues ese punto se puede solucionar de varias maneras. Por ejemplo, la Superintendencia de Registro puede perfectamente medir una resolución en la cual, digamos, reglamente esa situación, diciendo, por ejemplo, que efectivamente deberá la parte interesada acercarse a hacer el pago, que además no es mayor cosa, o, por ejemplo, el secretario puede mandarle el documento directamente al correo de la entidad y además de eso al apoderado o apoderada de la parte interesada para que la parte interesada se acerque a esa oficina, a la oficina de registro especialmente, y efectivamente pues pague lo que corresponda y se viabilice eso. Pero bueno, afortunadamente, doctora Marta, son muy pocos los oficios que tienen esa situación, porque, por ejemplo, si es un oficio a una entidad financiera, si es un oficio, por ejemplo, a tránsito, a una entidad pública distinta a la oficina de registro, pues no hay que pagar nada y efectivamente eso agiliza mucho el trámite y evita, pues, digamos, que el documento circule por ahí y pueda ser objeto de algunas modificaciones. Pero el punto específico de la oficina de registro, que tiene usted razón, efectivamente, esa parte quizá no se pensó, pero la solución es muy sencilla, vuelvo y repito, o una resolución de la superintendencia en la cual reglamenta la situación para hacer el pago, una cosa muy sencilla, o que efectivamente se le envíe simultáneamente a la entidad y al apoderado o apoderado interesado para que él se acerque a la oficina y efectivamente haga ese pago y asunto solucionado. Y mire que la norma es buenísima. Esa norma me parece que es muy positiva. Me encantó esa norma. Me gustó muchísimo. Un link de pagos para que paguemos desde por ejemplo, exactamente. Ya solucionó el problema y es una buena solución. Déjeme decir algo que me parece que puede ser, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Gamal. Déjeme mencionarle lo siguiente. Cuando se va a presentar una demanda arbitral ante el centro de arbitraje, los centros de arbitraje cobran una suma especial. La Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, cobra el equivalente a un salario mínimo dependiendo de la cuantía o dos, en fin. ¿Y qué ha hecho la Cámara de Comercio de Bogotá durante esta época? Abrió una cuenta especial donde las personas hacen las transferencias, presentan su demanda y hacen la transferencia y punto. Eso es lo que tiene que hacer, lo que dice el doctor Gamara, que la superintendencia de notariado de registro diga, aquí está abierta esta cuenta para que se hagan los pagos en relación con estos trámites. Eso es muy sencillo. Y muy útil, sí, señor. De acuerdo. Con medidas cautelares, pero ya en lo que tiene que ver con contencioso administrativo, doctor Bejarano. Resulta que la norma señala que cuando se solicitan las medidas cautelares, el envío anticipado de la demanda no es necesario y eso es, digamos que apenas natural porque mi intención es sorprender al demandado. Pero sucede que cuando en contencioso administrativo yo pido la suspensión provisional de actos administrativos, que sería la medida cautelar, pues en realidad yo no voy a sorprender al demandado porque el artículo 233 del CEPACA me exige que previamente le corra traslado antes de decretar la medida. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta sería si el juez podría inadmitir la demanda exigiendo que la envíe previamente con sus anexos al demandado, es decir, a la entidad, y si en realidad tiene sentido este artículo o no en este tipo de procesos administrativos. Es evidente que la norma se pensó en función de los procesos civiles, donde no hay traslado previo al afectado con la medida cautelar. Pero como el 223 del CEPACA dice que hay que correrle traslado a la entidad cuando se piden medidas cautelares, yo creo que eso no es motivo de inadmisión de la demanda porque la demanda viene bien hecha. Lo que debe suceder es que el juez recibe la demanda, que el demandante no se la ha enviado a la contraparte porque está relevado de esta obligación, dado que está pidiendo medida cautelar. Lo que yo creo que tiene que hacer el juez, y con eso se soluciona todo ese problema, es correrle traslado al demandado, a la entidad demandada de la petición de la medida cautelar y por ende de la demanda para que presente su escrito. Pero el camino no es inadmitir la demanda. El demandante procedió conforme a la ley. La ley le dice, si usted va a pedir medida cautelar, no le envíe la demanda. Pero en este evento, lo que debe hacer el juez es decir, usted cumplió con la ley, ahora yo cumplo con mi parte de la ley, que es correrle traslado a la entidad de la petición de la medida cautelar y le envío la copia de la demanda. Bueno, queremos saludar ya a los más de 400 personas que están conectadas en este momento. Y bueno, y qué bueno que estemos aquí hablando de casos puntuales, cosas puntuales del decreto 806. Doctor, entramos en el tema complejo de las notificaciones, en donde tenemos muchas dudas. Estos son casos de la vida real, preguntas de la vida real. Y es, doctor Gamal,
Varias en una, pero entonces las voy a preguntar con calma. Si el demandado no tiene correo electrónico, pero sí dirección física, dice la norma que debo realizar el envío anticipado de la demanda en físico a la contraparte, pero no dice cómo. La pregunta ¿es a través del 291? Doctora Marta, yo creo que efectivamente hay un punto que quiero abordar antes de responder el punto de esa pregunta, y el siguiente. Me parece que el decreto acertó también en establecer como una dualidad, o sea, como un régimen doble, ¿sí? En algunos procesos, efectivamente, las partes y el juzgado y todo lo que rodea el proceso, efectivamente va a contar con los medios tecnológicos y este decreto 806 se aplica en su totalidad y obviamente pues esto es la puerta de entrada al expediente digital y eso es maravilloso. Pero claro, la realidad nuestra es que efectivamente pueden haber juzgados en Colombia, la verdad no sé, pero me imagino que es verdad, que hay juzgados en Colombia que no tienen acceso a esas tecnologías, o sea, o no hay internet, o no hay computadores, bueno, no creo que haya un juzgado sin computador en Colombia, pero si lo llega a suceder, efectivamente estamos en esa excepción, o inclusive las partes o los abogados, ¿sí? Entonces, si efectivamente estamos en la situación de que el abogado o los abogados o las partes o el juzgado no tiene acceso a esa tecnología, a ese expediente digital, a estos medios, pues tendremos que efectivamente hacerlo con las medidas de bioseguridad, como dice la norma, el artículo 806, digámoslo, el trámite presencial, ¿sí? Que no lo quería, no lo deseado, pero es que tampoco podemos nosotros excluir a esa parte de Colombia, o sea, esa es la realidad. Quisiéramos de que todo el mundo en Colombia estuviese conectado y todo lo demás, y todos los juzgados tuviesen las herramientas y los apoderados, pero no es así. Inclusive la norma establece que efectivamente las alcaldías, las personerías deben prestar sus servicios, me parece también que lo hable. Pero si efectivamente hay que tener en cuenta eso, entonces, doña Marta, ahora sí entrando a responder la pregunta, si la parte demandada no tiene, o sea, la parte demandante no conoce un canal digital para poderle notificar electrónicamente a esa persona que lo va a demandar o que lo acaba de demandar y todo lo demás, pues evidentemente tiene que hacerlo en físico. Pero yo pensé otra, Marta, porque es que la norma no hace esa distinción. Acá a la mano, lo estuve mirando así a propósito, porque efectivamente allí nos encontramos con esa situación. Sí, efectivamente es perdón, aquí me perdió. ¿Sí ve? La tecnología que lo arrasa a uno, ¿sí ve? Es que estos aparatos a uno Texto. lo afecta, ¿no? Pero bueno, de eso no significa que uno sea enemigo de eso. Sí, efectivamente aquí está en el tema de la demanda, el artículo sexto. Entonces, en ese caso, efectivamente tiene que, porque es que, doctor Marta, es que la norma dice, tendría que efectivamente, no tanto la aplicación del 291 en forma directa, sino, bueno, o sí, digamos, tiene que efectivamente mandar la demanda con sus anexos en físico, en realidad en físico, ¿sí? Sí, uno piensa que pues el 291 es el territorio, pero no es el 291 como tal lo que dice que mandar todo, demanda con anexos. Porque es que observe, doctora Marta, que la norma señala, así con mucha precisión, que efectivamente tiene que, cuando presento mi demanda, tengo que adjuntar la constancia de que lo envié. Así lo dice, debo adjuntar la cosa que lo envié. Eso está aquí, vale, lo aquí, dice que está en el siguiente. Dice acá, junto a anexo al demandado, aquí está, en el último inciso dice el artículo, esto dice, en caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto emisorio al demandado. Entonces, y antesito de eso dice, de no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. Entonces, en este caso, inclusive yo jocosamente dije en otra charla, dije, hola, antes de uno inclusive meter la demanda, le tengo que mandar al demandado esa demanda. O sea, ese sí es que primero, entonces me toca a mí presentar, o sea, antes de mandar mi demanda por correo, lo que hago yo que es, voy y le envío por correo físico a esa persona demandado la demanda con anexos. Y entonces con esa constancia la digitalizo y lo anexo a mi demanda, porque cuando llegue la demanda ya me van a decir, usted ya cumplió con esa carga y está aprobando el proceso, entonces está aprobado, me dicen, bueno, muy bien, entonces admitía su demanda, porque si no lo he hecho, entonces me van a decir, no, un momentico, es que usted todavía no le ha enviado al demandado eso. Entonces, doctora Marta, sí hay que cumplir con esa carga, y bueno, repito, yo pensaría que efectivamente no tanto como el 291, porque mira que el 291 es un simple citatorio, y aquí la norma dice es la demanda con sus anexos. Sería un poco más parecido al 292, acotando que el 292 es un aviso judicial y aquí no hay ningún aviso judicial, pero hay que mandar la demanda con tus anexos antes de presentar mi demanda, porque me toca a mí sacar copia o, digamos, digitalizar la copia, la constancia de la empresa de correos de que ya lo mandé, y se le fue, mire, y ya lo mandé, para que quede claro. Entonces yo pensaba que efectivamente cumplí con esa carga. O sea, demanda y anexos completo.
Sí, pero vale la pena mencionar que la norma lo que dice es que de no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda del envío físico de la misma con sus anexos. Allí no le está imponiendo que tenga que ser de una determinada forma. ¿Cuál es el envío físico? O yo se la envío por una mensajería, o se la mando con un sobre, con una nota remisoria diciéndole, doctor Yamal, le adjunto la demanda que en la fecha le he formulado en su contra y contiene aquí la demanda y tales anexos. Y yo le envío eso a usted y allá me ponen un sello de recibido y eso es suficiente. No hay que crear un mecanismo de remisión de esto. Es que de lo que se trata, cada vez que uno tenga dudas de qué hay que hacer con esta norma, hay que interpretarla en el sentido de que el decreto lo que busca es que la gente se desplace menos, que vaya a menos lugares colectivos, que no tenga que ir a poner una cosa en un determinado lugar. Ese es el sentido. No, mire, yo por alguna extraña casualidad desde el año 89 en adelante he participado de casi todas las reformas del Código General del Proceso y de Procedimiento. Y ya a la conclusión que he llegado es la siguiente. Ya con estas canas que tengo que no son pintadas, he llegado a la siguiente conclusión, de que todos los decretos, todas las normas que se hacen quedan expuestas a interpretaciones. Ninguna norma es perfecta. La norma se entiende cabalmente el día que uno llega donde un juzgado y el secretario tiene una particular impresión de eso. Ese es el gran problema. Pero si en algo puede uno contribuir a esto, es diciéndole a la gente, hombre, no interprete las normas a partir del régimen de la presencialidad. Interprételas en la necesidad de que la justicia sea virtual. Si la norma le está diciendo, envíe esto físicamente, no tiene que ir a buscar una empresa de mensajería tal. Si la puede mandar con una simple comunicación que le sellen, a mí me parece que se cumple ese requisito. Profe Bejarano, pregunta, esta pregunta Espérate, es basada... espera un segundito. Sí. Es que me llegó este meme hoy. Si solo puede el doctor Bejarano, mire. ¿Qué dice? Esto es un poco la idea, vea. El de la derecha, el primero, es el Código Civil. El de centro es el Código del Proceso y el de la izquierda, el viejito, es el decreto 806, todo maltrecho. Esto es lo que algunos piensan de este decreto. Me llegó hoy. Bueno, pero pues, esta pregunta es necesaria porque nos está pasando a todos. Y es, listo, está bien, enviamos la demanda. Imaginémonos que ya viene el momento de notificar el admisorio de la demanda. No tengo canal digital, pero tengo dirección física. Lo envío por el 291 y por el 292, como siempre, pues porque el 291 y el 292 no ha muerto, ¿no? Y la pregunta va un poco más allá. ¿Y si es el 291 y el 292? ¿Qué sentido tiene el 291 si se supone que el 291 es para que la persona vaya y se notifique personalmente al juzgado y se supone que estamos buscando que no se desplace? Pregunta, bueno, no, lo que pasa es que también hay que pensar en la virtualidad, pero también hay que pensar en no crear un problema. Donde una persona no esté con una dirección digital o puede suceder que esté en un pueblo donde ni siquiera el juzgado tiene sistema digital, y en el pueblo tampoco la conectividad es la mejor porque no todos los municipios tienen el mismo grado de conectividad. Entonces, ¿cómo se notifica? En ese evento, las normas no pueden convertirse en dificultad para que se surta el acto procesal de la notificación. Si no existe ninguno de esos mecanismos digitales, lo que debe hacerse es la notificación común y corriente. Se le envía la comunicación. Señor, venga a notificarse, tiene 5 días. La persona si no va, entonces le envían el aviso. Ahora, usted dice, pero entonces esa persona va a ir allá a contraer el coronavirus, ¿no? Es que, profe, uno podría decir, entonces, ¿por qué no dejaron solo el 292? Y quitamos el 291, porque ¿para qué el 291 si el 291, pues el 292 de una vez que es el aviso y con ese se entiende notificado, ¿no? Bueno, no, porque entonces si hubiéramos dejado el 292 con el solo aviso, habían dicho que eso era inconstitucional, recortarle la posibilidad de que la persona vaya a notificarse, etcétera. La verdad, nosotros no pensamos en ese punto, sino lo que pensamos fue sencillo. Creemos que en la medida en que el país va avanzando, la gente va a estar más cerca de tener mecanismos digitales que no tenerlos. Cuando no los tengan,
utilicemos el sistema tradicional, que como dice el doctor Gamal, va a llegar un momento en que la justicia va a desplazar todas esas formas envejecidas. Sí, sí, pero doctora Marta, pero creo que aquí está la respuesta a la pregunta suya, mire. Es que precisamente el inciso final del artículo 6 que leí antes, dice, en caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto emisorio al demandado. Entonces, claro, este inciso final puede estar pensado en materia digital o en materia física. Creo que ahí no hay ninguna diferenciación. Entonces, si yo efectivamente mandé notificación electrónica simultáneamente, ya no hay problema. Entonces, si el juez me admitió, no hay problema. Si el juez me admitió, le mando el auto que admitió la demanda y se acabó el problema. Ya quedó notificado, como dice acá la norma. Y esperamos 2 días y empieza a correr el término. Y si es en físico, porque me tocó mandarle en físico con una empresa de mensajería, una empresa de correo, o mandé un mensajero a quien entregara eso allá y me pusieron un sello recibido en la puerta del edificio, maravilloso, yo adjunto eso y efectivamente, y aquí se cumple lo que acabo de decir, primero se lo manda al demandado que al mismo juzgado. Y entonces, efectivamente, si me toca seguir en esa vía, porque ignoro, no conozco los canales digitales o la persona tiene canales digitales, porque hoy en día es perfectamente posible que hayan personas ermitañas, y lo digo con un absoluto respeto, que no están de acuerdo con no les gusta y dicen, no, yo no tengo ningún medio digital de nada, perfecto. Tiene derecho a no tenerlos, entonces mando en físico. Entonces, si el juez efectivamente admite esa demanda, no tengo cómo mandárselo en digital, porque no tiene un canal para eso, entonces yo cojo una copia, lo imprimo una copia de eso y lo mando también por correo, por un mensajero, lo que sea, allá a esa persona y de esa forma se tiene por fuerte notificación. Yo pensaba que es eso. Entonces, más que 291, 292, porque es que repito, el 292 tiene como sus matices, sus particularidades y el 292 también, pues obviamente tenemos que pensar un poco más en términos prácticos y mandar simplemente eso y yo pienso que efectivamente hay que dar la notificación surtida adecuadamente como lo dice el artículo 6. Pensaba que sí. Ok, de acuerdo, listo. Pregunta para el doctor Bejarano. ¿Tiene sentido que el artículo 8 del decreto 806 se hable de envío de la providencia, pero no se hable de recibido de la misma? Como sí lo hacía el artículo 291 cuando decía el 291, o bueno, cuando dice el 291, se presumirá que ha recibido cuando el iniciador recepcione acuso de recibido. ¿Esto no propiciará una avalancha de nulidades? Yo creo que no, por una razón, porque, a ver, la experiencia demuestra que por lo general las comunicaciones que se envían desde un canal digital, cualquiera que sea, siempre llegan a su destino. Entonces, de lo que se parte es del principio de que llegó la comunicación a su destino, despojándola de ese requisito de agregar la demostración de que hubo recepción. Fíjese usted que algunas personas, cuando esta norma salió, empezaron a decir, es que es el colmo que ahora me tenga yo que estar revisando un correo electrónico que nunca utilizo para ver si me han llegado ya notificaciones. Eso no le va a ocurrir. Cuando nosotros explicamos que eso no iba a ocurrir, porque la persona tiene que identificar cuál es el correo, cómo lo consiguió y que le dé al juez la seguridad de que ese es un correo actualizado. Entonces dijeron, lo que pasa entonces es que el gobierno de la seguridad democrática está utilizando un mecanismo, bueno, eso tampoco funcionó. Ahorita entonces están diciendo, no, nosotros no estamos en desacuerdo con que se haga por el correo electrónico, lo que estamos en desacuerdo es con que no haya una noticia de que se recibió el aviso. Eso es, fíjese usted, aproximarse a la norma con la idea de no apliquémosla, sino miremos a ver dónde la podemos enredar. Es decir, buscarle una dificultad a la solución y no una solución a la dificultad. La generalidad de los casos, las personas reciben las comunicaciones que les envían. Entonces dicen, ¿va a haber nulidades? Bueno, puede suceder que no llegue la comunicación, etcétera. La misma norma prevé entonces que la parte inconforme, cuando le dicen que ha recibido una comunicación que no ha recibido, la parte afectada puede formular la nulidad. Pero yo no creo que eso vaya a ser fuente de nulidades. Ahora, no se me escapa que una persona habilidosamente diga, no, yo no recibí ese documento porque me llegó a correo no deseado y yo nunca reviso eso o no lo vi. Bueno, esas cosas van a terminar decantándose porque un juez diligente
que advierta que le enviaron una comunicación y que venga una parte y diga, yo no la recibí. Bueno, vamos a ver si en el trámite de la nulidad eso es cierto o no. Entonces manda a hacer un examen al servidor de esa persona y ahí encuentra el documento. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque esa persona está formulando un incidente de nulidad que es abiertamente ilegal. Entonces, lo que va a generar eso es que cuando un juez controle eso con rigor, le dice, usted me está tratando de engañar, le compulsa unas copias a la justicia penal por intento de fraude procesal, a la jurisdicción disciplinaria, y además lo sanciona dentro del proceso civil. ¿Qué cree usted que empieza a pasar? Pues que la gente no se va a atrever a decir mentiras. La generalidad de las veces, repito, cuando se envía una comunicación, llega. Someter, como lo pretenden algunos, a que se hubiera dicho que debe acreditarse que llegó el documento, eso francamente habría entorpecido terriblemente esto, tanto más cuanto estamos en los pasos trémulos de una justicia digital a la que apenas nos estamos asomando. Sí. Marta, es que me complemento un poco lo que hace el doctor Ramiro Jarano. Doctora Marta, yo recuerdo cuando usted no había nacido, para el año 1993, 92, efectivamente, aquí en Bogotá, con bombos y platillos, era presidente el doctor Ernesto Samper Pizano, inauguraron o modernizaron, bueno, inauguraron la modernización de, creo que eran 10 juzgados, ahí en la carrera 1433, edificio Hernán Moreno Molina, me acuerdo muy bien que era en el segundo piso, inclusive ese día fue el presidente, y bueno, una cosa así. Entonces, cuando abrieron sus juzgados modernos, bonitos, ya la baranda no era en madera, era en concreto, una cosa bien, bien chusca, como dicen los jóvenes ahora. Y yo recuerdo que una vez estaba en un juzgado, que acá el juzgado décimo, si no me falla la memoria, y efectivamente estaba un abogado mayorcito peleando con el secretario, porque resulta que efectivamente el Estado ya no era el Estado tradicional y ya no había libro diario, eso es historia patria. Entonces, efectivamente, él decía, no, es que efectivamente son dos autos y aquí en este estado aparece solamente nombrado un auto y eso es ilegal, eso es nulo y no sé qué más. Bueno, se agarró el entrenador y decía, no, pero es que mire que es que el sistema no permite efectivamente colocar ahí los dos autos y aquí se notifica a usted el proceso como tal sin necesidad de hacer referencia a que son uno o dos autos, sino el código de todo el proceso, con eso basta. Bueno, eso ahí se agarró a pelear. Entonces, claro, pues uno entiende eso porque esos cambios son fuertes para algunas personas. Entonces, si uno no asimila eso, pues eso va a ser terrible. Eso lo comento precisamente porque, claro, todos sus cambios van a generar dificultades, porque uno siempre está acostumbrado, como yo ya manejo esto bien, entonces no me lo cambien, no me lo quiten. Y pues obviamente uno espera que eso se mantenga. Pero doctora Marta, mire, yo sí quería que efectivamente eso nos vaya cambiando un poco las cosas. A ver, todos sabemos, por ejemplo, que las oficinas de abogados tienen patinadores, ¿sí? Pero esa profesión de patinador creo que va a desaparecer. Con esta tecnología va a desaparecer. Ya el patinador más bien tiene que sentarse en el computador y empezar a revisar los procesos con juicio y revisar los correos, porque obviamente eso ya va a implicar eso. O sea, eso nos cambió un poco la posición. Entonces, ese argumento de que es que nos va a obligar a estar pendiente del correo, bueno, pues usted en su oficina de abogado tiene una persona que iba y patinaba los procesos y trae la información, ahora la información le llega acá al computador y entonces usted tiene que estar verificando eso. Segundo, doctora Marta, obviamente por seguridad, uno como litigante, me imagino que va a implementar algún sistema que le permita, digamos, tener certeza de que usted envió el correo y se recibió. Y efectivamente la tecnología existe, o sea, uno puede perfectamente hacerlo. Inclusive, doctora, entiendo, y yo, repito, yo soy de la época de la mecanografía, no me da pena reconocerlo, pero entiendo que efectivamente uno puede ir un poco más allá y el sistema le puede informar si el correo fue abierto o no fue abierto. O sea, cuando se abre le informa a uno que fue abierto. Entonces, eso va a obligar efectivamente a implementar eso. Inclusive, doctora, es un paréntesis, como yo también litigué, yo estuve al otro lado de la baranda, y padecí la rama judicial, lo digo con toda la tranquilidad, no es revanchismo, no es nada de eso, pues yo trato de que efectivamente las cosas, digamos, funcionen pensando en el usuario, es que aquí uno nunca piensa en el pobre usuario. Entonces, yo hace poco le dije a un empleado de mi juzgado que está a cargo de eso, a una empleada le dije, venga, es que como hay tantos correos, cada juzgado tiene un correo y son tan parecidos, cambia una letra o un número no más. Entonces, claro, uno puede perfectamente equivocarse y el pobre abogado está allá asustado pensando, hola, ¿y si mandé bien esa demanda? El correo si era ese me lo mandé bien, ¿qué tal me he equivocado? Y está sufriendo. Entonces le dije a mi empleada, le dije, mire, por favor, necesito que habilite ahí en el sistema de que efectivamente cuando se hace un correo, el sistema automáticamente genere un mensaje al remitente diciéndole, el correo fue recibido, ¿sí?
Me dijo, no, yo puedo hacer eso y puedo incluso hacer más. Y dije, ¿qué más puedo hacer? Y me dijo, puedo inclusive habilitar para que cuando se abra el correo, la persona reciba un reporte diciendo, y se abrió. Y dije, no, entre más garantías haya mejor. O sea, un usuario de la justicia tiene derecho a que efectivamente se le garantice esto. No, eso no es ninguna dádiva. Eso es un derecho de decir, claro, sí, señor, mire, mande mi correo y yo he recibido. Eso me da tranquilidad a mí como usuario. Y si me dice que también fue abierto, digo, bueno, ya generó trámite, ya soy más tranquilo. Pero efectivamente, yo creo que mecanismos existen. Es decir, enviar correos hoy en día nos puede dar un poco de seguridad. Yo inclusive hoy recibí un correo, una cosa que yo no conocía, y escúcheme mi ignorancia, mandé una comunicación a personería para un asunto personal, y eso me llegó una certificación de 472 de que el correo me fue enviado y que yo lo recibí, lo abrí. Y yo, bueno, pues maravilloso, ojalá podamos implementar esto en la rama judicial. Me parece maravilloso que podamos tener, como dice, esa certeza que el abogado pueda tener tranquilidad con eso. Entonces me parece que efectivamente uno puede rastrear eso, es decir, si aparte dice, no, yo no recibí, técnicamente se puede rastrear, se recibió o no se recibió, inclusive se abrió o no se abrió. Y si la persona no quiso abrir, bueno, es asunto suyo, porque es que ya hay las responsabilidades. Yo sí creo que efectivamente lo más también bien pensar. Pero lo cierto es que, digamos, a mí demandante no se me exige que yo aporte el recibido, sino solamente el envío del correo, ¿verdad? En eso estamos claros. De acuerdo, sí, de acuerdo. Ya es cuestión de demandado que venga y pelee por eso. Listo. Doctor Bejarano, vamos con los estados electrónicos. Caso de la vida real. Resulta que los estados electrónicos traen unos estados, o la norma trae un tema de estados reservados, que son aquellos que corresponden a medidas cautelares o aquellos que en donde están involucrados menores de edad y aquellos en donde el juez dice son reservados. En estos tres hipotéticos casos, dice la norma, yo no inserto la providencia en el estado. Listo. Hasta ahí, entendible. Pero el problema es, ¿y entonces cómo hacen las partes o la parte que necesita conocer el auto para interponer recurso? Pues porque se está notificando esta providencia. ¿Cómo hace para conocerla? Entonces uno pensaría, no, pues nada, el juzgado la envía al correo electrónico de la parte, solamente esa parte para que no sea pública, que es la solución, digamos, que uno pensaría la que nos dice la lógica. Pero ¿y qué tal que el juzgado se demore enviándola? ¿Desde cuándo empezaría a correr ese término? ¿Desde la fecha del estado o desde la fecha del envío? ¿Eso no genera un poco de inseguridad? Mire, son cosas pues de la práctica que, como en el caso anterior, por ejemplo, fíjese que el doctor Yamal decía que los correos electrónicos de los juzgados son muy parecidos. A mí se me ocurrió oyéndolo a él, que si de pronto yo por mandar un memorial al juzgado primero lo mando mal y le llega al juzgado segundo civil de circuito, pero el juez segundo civil de circuito cuando le llegue el memorial advierte que va dirigido al juzgado primero civil de circuito, lo que debe hacer el juez que recibe mal es reenviarle eso a su colega teniendo todos los efectos de haberse presentado en tiempo el escrito. Son cosas que va dando la práctica. Ahora, en lo que usted me dice, si la providencia no se debe incluir en el Estado porque está sujeta a protección, pero es obligación del juzgado el mismo día en el que fija el Estado remitir la copia de la providencia. Es obligatorio porque si no es así, ahora, supongamos el evento que usted me plantea. La providencia se notificó por Estado hoy, pero no se envió la providencia, sino 2 o 3 días después. A mí sí me parece que allí debe haber una interpretación garantista, y es en el sentido de que si el propio juzgado sabe que la providencia no la envió el día en el que estaba notificado por Estado, pues obviamente no puede computarle el término a partir de esa fecha, sino de cuando le envíe la providencia. De acuerdo. Algo que está sucediendo ahora también, y mucho, porque ya me pasó incluso a mí, es que no se incluyen las providencias en los estados electrónicos. Doctor Gamal, ¿eso sería o significaría una indebida notificación? Bueno, teniendo en cuenta, doctora Marta, que efectivamente este decreto se ha pensado en que evitar, como dijo Tope Bejarano, y lo dice aquí el decreto, de que las personas se desplacen al juzgado. Entonces, pues, se cae su peso. O sea, si a mí me notifican por estado una providencia con un número, pero yo no puedo ver la providencia electrónicamente, no la puedo ver. Dese cuenta, doctora Marta, que tampoco podía ir al juzgado. O sea, para ir al juzgado me toca pedir cita. Y hay unos días, pares, impares, o sea, eso es una odisea. O sea, una cita para ir al juzgado es una odisea. Entonces tendría uno que efectivamente decir, deme cita para ir a ver la providencia.
providencia. Entonces, ¿qué sentido tiene de que haya un número y no me deje la providencia? Yo pienso que efectivamente, si está el número, pero no está la providencia, no puede la providencia, no me corren términos, es decir, no me ha notificado legalmente. Y efectivamente el juez debe ordenar que se haga así. Yo pensaba que efectivamente, bueno, hay soluciones. Por ejemplo, allá en el juzgado mío, mis empleados que son muy acuciosos y son bien juiciosos, hay que reconocer a gente juiciosa en la rama judicial, ellos, yo soy desjuiciado, pero ellos son juiciosos, se inventaron acá un PBX, que es un teléfono celular. Yo no sé cómo funciona eso, a mí la tecnología me arrolla, y entonces entiendo que efectivamente ellos por ese celular pues mandan mensajes, reciben mensajes y todo eso. Entonces, por ejemplo, salió el Estado, está el número, pero no está la providencia. Bueno, manda un mensaje y diga, oiga, mire, por favor, mándeme la providencia, no la puedo ver, o reformen el Estado porque no se puede ver. Pero si definitivamente no hay forma de acceder a esa providencia, no hay nada que hacer, no corre términos porque efectivamente no tiene sentido, eso es el absurdo. Porque el sentido es que yo efectivamente pueda acceder a la providencia. Claro. ¿De qué me sirve saber que mi número salió, pero no me lo dejan ver? Eso no es nada. Claro, y falta que evolucione un poco porque la realidad es que a uno le mandan todos los estados, todas las providencias. Entonces uno tiene que buscar providencia por providencia hasta llegar a la de uno, pero por lo menos la envían, pero ni siquiera insertarla, pues, ok. Doctor Bejarano, sí. Vamos con los traslados no secretariales, los famosos que a todos nos genera también un cambio de chip. Y es la siguiente pregunta. ¿Queda claro, o usted me dice si no es así, es el análisis que hacemos, queda claro que cuando se envía en digital un documento a la contraparte, como es mi deber, ¿cierto? Que además como era mi deber desde el CGP, del cual deba correrse el traslado, no hay traslado secretarial, que es el artículo 9. Eso significa... El parágrafo del artículo 9. El parágrafo del artículo 9, de acuerdo. Eso significa que si ese documento no se envía digital, es decir, que la contraparte incumplió su deber y no me lo envió digital a mí, conociendo mi canal digital, sí aplicaría el traslado secretarial del artículo 110, ¿cierto? Es decir, el 110 no ha muerto. Pero sucede que en las excepciones, cuando el artículo 12 habla de las excepciones en el decreto de excepciones del contencioso administrativo, se establece: se correrá traslado de la forma regulada en el artículo 110 del CGP o el que la sustituya. Entonces ahí queda la duda. ¿Es el 110 o es el decreto 806, teniendo en cuenta que el decreto 806, el parágrafo del artículo 9, sustituye el traslado secretarial de antes del 110? ¿Cuál de las dos interpretaciones es? Mire, a mí me parece lo que se hizo en materia de las excepciones en lo contencioso administrativo fue resolverles un problema que tienen allá en esa jurisdicción o que tenían, porque esta norma lo soluciona y es que tenían dos audiencias, la audiencia inicial y luego la audiencia de pruebas. Ahora lo que tienen que hacer es simplemente resolver las excepciones previas antes y si no hay pruebas que practicar o si no convocan a la audiencia inicial, allá practican las pruebas y allá deciden y enseguida se decretan las pruebas de manera que solo haya una audiencia. De manera que cuando lo que se hizo fue trasladar al CEPACA, a lo contencioso administrativo, la misma norma de la audiencia inicial de los procesos declarativos. Entonces, yo lo que creo es que en este evento, cuando la norma está hablando de traslado, está hablando del traslado en la forma general, pero dice, o la que la sustituya o que la reemplace. Yo creo que como estos decretos van a tener una vigencia de 2 años, aunque en el camino el Congreso puede reformar o derogar estas disposiciones, la idea es que mientras estas normas estén vigentes, entonces el traslado se hará conforme al parágrafo del artículo 9. Es decir, yo formulo las excepciones, le debo enviar a mi contraparte esa comunicación. Si no se la envío, ahí hay un incumplimiento de un deber, pudiendo haberlo hecho. La norma no previó pues sanción diferente de la que está por allá en el artículo 78, que es pagar una multa, etcétera. Pero yo creo que en ese evento, si no se ha hecho de esa manera, hay dos caminos, se me ocurre a mí. O el juez requiere a la parte que omitió ese deber para que lo cumpla. Señor demandado, usted no le ha enviado las excepciones a su contraparte, envíeselas. O el juez dice, como se advierte que el demandado no ha cumplido con el deber de enviarle digitalmente el escrito de excepciones, el despacho lo hace y se lo envía. Pero no es que vaya a sustituir el mecanismo digital por el presencial, no.
En ese evento, el despacho lo que dice, señor demandado, usted no cumplió, señor demandante, usted no cumplió enviándole esto. Como usted no lo ha hecho, o lo requiero para que lo haga, o yo despacho, ordeno que se haga por secretaría y que se envíe inmediatamente. Y es Entonces un tema... ahí, pero profe, ahí sería el del 110, es decir, ahí aplicaría el 110. Pero Es digital. decir, cuando no lo envía, pero digital, sí, claro. El listado electrónico, digamos. Sí, Listado claro. 110 Electrónico, sí, lo envía al juzgado y entonces espera 2 días y después de 2 días se entiende surtida la notificación y el tercer día empezará el término respectivo. Pero, Doc, si eso es así, entonces el artículo no debió decir 110, sino de una vez el parágrafo del 9º, ¿no? El traslado se hará de conformidad con el parágrafo, ¿no? Seguramente usted tiene razón, porque obviamente este es un decreto, le voy a decir la génesis de este decreto cómo fue. Este decreto hace parte de uno de mayor extensión que habíamos hecho entre el doctor Ulises Canosa, el doctor Martín Bermúdez y yo, que el gobierno se lo pidió al instituto y nosotros enviamos un conjunto de normas que eran estas, más las que terminaron convirtiéndose en el decreto 564. En el decreto 564 solamente se sacaron 2 normas, sobre interrupción y prescripción de la caducidad y sobre el tema del desistimiento tácito. Y las demás normas no las incluyeron. Después el gobierno dijo, hombre, queremos involucrar todas esas normas en un nuevo decreto. Entonces, en ese evento nos pidió a los 3 que volviéramos a revisar el tema como instituto y a ese grupo se sumó el doctor Henry Sanabria. Y entonces, este decreto refleja un poco eso. Y este decreto, para expedirlo, se le pidió opinión a todos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Se llamó a toda la gente para que quisiera intervenir, que mandara comunicaciones. Y mandaron muchas comunicaciones. Seguramente usted dirá, pero ¿por qué no dijeron aquí el parágrafo tal cuando han debido decirlo? Bueno, son las cosas que pasan en una legislación que se adopta con premura. Pero para eso es donde está el jurista, en el sentido de decir, busquemos una solución a la norma. De acuerdo, de acuerdo. Profesor Gamal, hay una confusión también. Hay una confusión también porque muchos dicen, bueno, esta confusión parece obvia, pero es mejor dejarla clara y es, muchos dicen que se prescinde de todos los traslados, incluso de los traslados que eventualmente hacía el juez por auto. Imaginémonos, por ejemplo, el traslado de pruebas ante la objeción del juramento estimatorio. Ese traslado lo hace el juez por auto, pero ese traslado no se prescinde de ese traslado. Siguen existiendo los traslados por juez, ¿cierto? Los traslados que realiza el juez a través de su auto. Sí, ese es un buen ejemplo, el artículo 206, cuando efectivamente se ha objetado el juramento estimatorio y efectivamente la parte que lo objetó se le da oportunidad de que allegue pruebas, pida o aporte pruebas, tenientes a demostrar esa indemnización, compensación, frutos o mejoras que efectivamente le fue objetado. Entonces, yo sí creo que efectivamente el juez tiene que hacerlo por auto, debe hacerlo por auto, y obviamente, pero aquí es digital, o sea, el juez saca un auto diciendo, se cobra el traslado por el término, creo que son 5 días, y además 5 días, se cobra por 5 días a la parte demandada, por ejemplo, para que efectivamente, o a la parte demandante, perdón, para que efectivamente pida o aporte pruebas tendientes a demostrar esa compensación, frutos o mejoras. Y allí, pues, efectivamente cumple la norma, y entonces el juez lo cobra el traslado para que la parte pueda hacer eso. Entonces, no es que en realidad han desaparecido todos los traslados, no. Habrá casos donde efectivamente sí están vigentes. El tema de las pruebas, por ejemplo, con la prueba pericial, cuando se aportó al proceso. Es decir, no se aportó con la demanda, sino en el transcurso del proceso se practicó la prueba y efectivamente aportó, pues obviamente, poner en conocimiento de las partes y dar la oportunidad para que pueda efectivamente controvertir la prueba si a ello hay lugar. Entonces yo sí creo que efectivamente hay que mantener, esa norma sigue vigente en ese sentido. De acuerdo. Profesor Bejarano, caso de la vida real, contencioso administrativo y entramos en contestación de la demanda. Y es que hay un mito acerca del término de los 25 días comunes de traslado a las partes en contencioso administrativo, que es el del artículo 612 del CEPAC. Porque algunos dicen que con el decreto 806 no tiene sentido que haya un término para que las copias de la demanda y de sus anexos queden a disposición del notificado, dado que los anexos ya han sido enviados. ¿Usted qué opina, doctor Bejarano? Yo creo que ese artículo 612, la única reforma que debe haberse presentado es de la manera como se hace la notificación, que se hace mediante un sistema electrónico. De resto, yo creo que siguen vigentes todas las demás disposiciones.
aun cuando los documentos ya no, porque el término de los 25 días era en función de que la parte notificada tuviera oportunidad de aproximarse a esos documentos anexos. Ya hoy no, porque se los están enviando, pero no hubo una reforma expresa frente a ese punto, y yo no sería partidario de recortarle garantías al demandado que están establecidas en otra disposición. Puede que la norma no tenga ya la misma utilidad, pero yo no sería partidario de decir, como usted ya tiene aquí los documentos, entonces le suprimo el término de los 25 días. Eso me parecería que no sería una interpretación garantista. Sí. Doctora Marta, déjeme meter un poquito la cucharada, no es mi tema, pero yo siempre he tenido entendido, doctora Marta y doctor Ramiro Bejarano, que es que esos 25 días tienen un propósito adicional. Es que, como usualmente son entidades estatales demandadas, ellas efectivamente no es tan fácil decir, sí, yo voy a cuadrar una cita con un abogado y lo contrato y ya no, eso tiene una cantidad de actuación administrativa terrible. Entonces la pobre entidad la pobre entidad pública tiene efectivamente la espada de Damocles acá en un término que dice, oiga, se le va a vencer el término para que usted actúe, pero por otro lado, está el estatuto de la contratación diciéndole, ojo, para usted poder contratar una abogada, una oficina de abogados, para poderse poner al frente de este proceso, usted necesita cumplir con todos estos pasos. Entonces, claro, para la entidad financiera, para la entidad pública, cumplir eso es complicado. Entonces esos 25 días me parece que siguen siendo necesarios, por lo menos para eso. Es que la entidad no es que llama el teléfono y dice, venga abogado que lo va a contratar. No, eso no es así nomás. Me parece que finalmente hay que mantener vigente eso, por esa razón sigue vigente esa parte. De acuerdo. Doctor Bejarano pregunta y entramos con sentencia anticipada. Bueno, excepciones y sentencia anticipada. Dice, algunos han dicho que cuando se trata de asuntos de pleno derecho en contencioso administrativo era más rápido con el CEPACA, porque en la misma audiencia se decidían previas, se corría traslado para alegar y se emitía sentencia. Mientras que con el decreto 806 debo esperar a que el juez resuelva excepciones por auto, corra traslado para alegar de conclusión por 10 días y emita la sentencia escrita, que es el numeral primero del artículo 13. ¿Usted qué opina? Que eso no es así, porque si el juez tiene en su cabeza que puede dictar sentencia anticipada, lo puede hacer en esa primera audiencia. Porque si el juez tiene que resolver excepciones previas y después de resolver las excepciones previas surge, por ejemplo, la necesidad de pronunciarse sobre cosa juzgada, transacción, prescripción extintiva, caducidad, ¿qué hace el juez en esa primera audiencia? Lo que debe hacer es correr traslado para alegar. Ese es un punto pues que en materia civil está claro. En materia contenciosa allí le metieron una cosa que no había necesidad de correr traslado para alegar. En ese evento, si el juez tiene la convicción de que debe pronunciar la sentencia anticipada, lo puede hacer inmediatamente. Yo creo que allí no hay ninguna circunstancia que le impida al juez proceder de esa manera. Ahora, déjeme decir una cosa. Esto sí que se ha formado un enredo a partir de una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia que dijo que cuando el juez vaya a dictar sentencia anticipada y no se ha pronunciado sobre las pruebas, entonces en la misma providencia puede negar las pruebas y dictar sentencia anticipada. Yo creo que eso es equivocado. El juez el juez debe darle oportunidad a la parte de recurrir la providencia con base en la cual denegó la práctica de pruebas. Y cuando ese auto esté en firme, allí sí pronunciarse sobre el tema de la sentencia anticipada. Ahora, yo creo que la sentencia anticipada debe proferirse con previo alegato de conclusión, siempre. ¿Qué puede ocurrir con ese alegato de conclusión? En el artículo del 806 se dice que hay un evento cuando ya está en la fase oral del proceso que el juez puede dictar la sentencia sin correr traslado para alegar. Allí hay una cosa que exigieron los administrativistas. Pero yo creo que una cosa importante es, cuando el juez convoca los alegatos, el juez dice, bueno, yo creo que aquí el despacho va a considerar si dicta sentencia anticipada, les corro traslado, las partes alegan y el juez llega a la conclusión de que no debe dictar sentencia anticipada. El juez convocó a los alegatos en la convicción de que podía dictar la sentencia. Con los alegatos cambia de criterio. Eso es perfectamente posible. Si el juez cambia de criterio, en mi criterio,
yo creo que el juez no debe dictar sentencia, sino que el juez debe decir, yo inicialmente pensé que se podía dictar proceso declarando terminado el proceso, pero cambié de criterio, en consecuencia no voy a tomar ninguna decisión ahora, sino cuando se decida, se dicte la sentencia. Si miran la norma va a decir es que el juez debe dictar sentencia es cuando vaya a reconocer la excepción, no cuando no la va a reconocer. En ese evento tendrá que dilatar el pronunciamiento para la sentencia. Pero vea usted que en el decreto 806, justamente frente a esas excepciones que nosotros llamamos mixtas, pues las perentorias, las de prescripción, conciliación, frente a esas no hay alegatos con el decreto 806. ¿Debería haberlos o no? En ese orden de ideas. Pero eso es para la justicia contenciosa que se metió esa norma. A mí eso no me gusta. Yo creo que en materia civil, cuando se trata de esas excepciones del 278, el juez debe correr traslado para oír a las partes. Es que ese es un derecho fundamental, ¿no? Pero aquí, infortunadamente, esto no lo metimos nosotros. Esto lo metió alguien cuando ya el decreto había salido de la parte del control del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Vale, bueno, vamos ahora a las apelaciones y miren que vamos a alcanzar a tocar todos los temas. En apelaciones, doctor Gamal, sí. Hablamos de apelación de autos, que hay, digamos, el tema que no lo dice expresamente el decreto, pero uno pensaría que con el decreto ya el tema del pago de las copias no tiene sentido en la apelación de autos. Se elimina o, digamos, se deroga o de alguna forma sale del ordenamiento con el decreto 806 ese famoso pago de copias o pena de declarar desierto el recurso de apelación. Totalmente de acuerdo, se apareció. No tiene ningún sentido, porque es que se supone que el expediente es digital y se manda digitalmente. O sea, ¿ya qué copias va a pagar uno? Ningunas. Inclusive, doctora Marta, como todavía va a haber procesos híbridos, hoy hay procesos híbridos, espero que pronto nos haya, y efectivamente procesos, digamos, en físico, con alguna actuación en digital, los tribunales superiores están exigiendo que se mande totalmente digitalizado, es decir, coger el escáner del juzgado, empezar a copiar todo el expediente y efectivamente mandarlo en forma digital. Inclusive hay como un protocolo sobre cómo queda ordenado, Algunos secretarios son muy juiciosos con eso. He visto, por ejemplo, que el secretario del juzgado 17 es muy juicioso con todas esas cosas y ellos tienen como un protocolo bien hechecito, que quede bien montado todo digamos, en el archivo digital. Y entonces yo pregunto, ¿cuáles copias va a pagar? Eso ya no tiene ningún sentido. O sea, esa norma va a desaparecer. Seguramente los procesos que todavía se tramitaron, o sea, que digamos se quedó concedido el recurso de apelación antes de tramitar el decreto 806, vaya y venga. Pero ya con el 806, ya eso desaparece, otra Marta. Eso no hay nada que hacer. Eso me parece también positivo, muy positivo. Eso es muy positivo porque yo venía proponiendo desde hace años que se acabara con esa carga de tener que pagar las copias, porque el argumento es que eso resultaba muy costoso. ¿Y en materia penal acaso el apelante tiene que pagar copias? No, eso no tiene sentido. Eso es una vieja costumbre que estaba desde la ley 105 del año 31, que recogió el Código de Procedimiento Civil, también el Código General de Proceso, y que con estas normas están llamadas a desaparecer. Totalmente. De acuerdo. Doctor Bejarano, pregunta, de acuerdo con el artículo 14, el de apelaciones, de sentencias, el apelante tiene 5 días para sustentar su recurso en segunda instancia, del cual se debe correr traslado a la contraparte por otros 5 días. Si el apelante sustenta el día 1, ¿cuándo empieza a correr el término de traslado? ¿Al día siguiente empezaría a correr los 2 días de traslado no secretarial del artículo 9, del parágrafo del artículo 9, o debe esperarse al día 5º del término de sustentación para aplicar ahí sí el traslado del parágrafo del artículo 9? No, a mí me parece que cuando el apelante no hace uso de todo el término y lo hace antes, eso no se puede convertir en un factor de sorpresa para su contraparte. Si yo, teniendo 5 días, como usted me propone en el ejemplo, presento el escrito de apelación el día 1, eso no se puede convertir entonces con que a la otra parte a la que yo le envié, le debo enviar la copia de ese escrito, el término le empiece a correr inmediatamente. Yo creo que no, yo creo que debe entenderse que debe computarse primero el término de los 5 días, entre otras cosas por una razón.
porque el hecho de que una parte presente su escrito sustentando la apelación el primer día no le cercena la posibilidad de ampliar su escrito mientras no le haya precluido el término. Entonces yo creo que en ese evento no se debe aplicar con rigor esa norma en el sentido de que se entiende que el término le va a empezar a correr después de 2 días. ¿Por qué? Porque tiene que primero agotarse el término que estaba corriendo. Esta sería, digamos que una excepción a la regla del noveno, porque el noveno sí dice que desde el día siguiente al envío del memorial. Esta sería una excepción, sería desde el día siguiente a que se vence el término. No, lo que pasa, más que una excepción, lo que pasa es que aquí hay una norma expresa. Hay una norma expresa que dice cómo se debe correr el término y me parece que hay que respetar esa norma expresa, que además es posterior en el listado de las normas del artículo del decreto 806. Ok, de acuerdo. Doctor Yamal, pregunta, ¿cree usted que es un retroceso que ahora el fallo sea escritural en segunda instancia? ¿No habría sido de pronto más fácil hacer una audiencia virtual que pedir alegatos y sentencia escrita, como aparece en el decreto 806? Sí, doctora Marta, yo la verdad estoy totalmente convencido que, o sea, a mí el decreto 806 me gusta, pero el artículo 14 me molesta, o sea, ese me parece que es un retroceso absoluto. Voy a decirle por qué pienso que es un retroceso absoluto. O sea, yo soy consciente, y creo que todos debemos ser conscientes, de que efectivamente la oralidad no es tan fácil ante un juez colegiado. La oralidad es muy buena en un juez singular, ¿sí? Pero con un juez colegiado efectivamente hay factores que juegan ahí y que efectivamente dificultan las cosas. Eso hay que reconocerlo. Pero eso no es motivo para que efectivamente nosotros pensemos en que efectivamente la segunda instancia sea escritural. Este decreto, primero me parece, doctor Bejarano, que este artículo efectivamente es inconstitucional. Pues yo no soy la autoridad versada sobre la materia, pero yo pensaba que efectivamente esa norma es lo que en términos futbolísticos llaman un embuchado, o sea, una cosa extraña. Yo leí toda la argumentación de la parte introductoria de este decreto, que es extensísima, tiene como 7 páginas, y efectivamente uno ahí detectar de cuál fue la razón que se tuvo para establecer eso, y dijeron, no, mire, es como la justicia no estaba parada 3 meses, entonces hay que reactivarla, y para agilizar esto, efectivamente vamos a establecer este mecanismo de la escrituralidad, o sea, sentencia por escrito, 5 días para el recurrente, 5 para el no recurrente, y entra el fallo, entra el para fallo. Sí, pero es que en todo caso, la dificultad cuando es escritural también se puede presentar cuando es un cuerpo colegiado. O sea, no es tan sencillo de que las partes, los magistrados, efectivamente, digamos, cuando es oral, entonces van a discrepar mucho y en cambio cuando es escrito no va a discrepar tanto. No, igual puede suceder, las cosas pueden suceder. Pero efectivamente yo no veo la razón de ser para que efectivamente se hable de que la sentencia debe ser escrita. Yo no veo por qué, o sea, no encuentro una razón de peso. ¿Qué tiene que ver eso con el coronavirus? ¿Qué tiene que ver eso efectivamente con que las partes estén efectivamente a la distancia para que no haya ese contacto social y genere pues una propagación del virus? Yo no veo por qué, o sea, no entiendo por qué y pienso que efectivamente eso de agilizar, eso es relativo. Pero además, y escuchen por favor que de pronto va a ser un juicio un poco agresivo y espero no ofender a nadie con este comentario, pero yo siempre he pensado que efectivamente el problema no es de oralidad o un problema de escrituralidad, es un problema de sustancianodependencia. Y para nadie es un secreto que efectivamente eso sucede en todas partes. También en los juzgados singulares también sucede eso, en los jueces singulares. ¿Y a qué me refiero con eso? Vea, es que el otro día hablaba con una magistrada del Tribunal de Bogotá y me decían, no, es que tú no te imaginas, esto nos tiene agobiados. Además, no de que ya llevamos como 2 años con la oralidad. Dijo, estamos muy agobiados, una cantidad de trabajo. Y dije, pero ¿por qué me dices eso? Y me dijo, no, es que imagínate, viene una apelación. Entonces, yo como magistrada coge y le digo a, a uno de mis 2 auxiliares, digo, mira, por favor, proyéctame este fallo, o sea, revísalo y efectivamente proyéctamelo. O sea, ya se ha emitido recurso de apelación, proyéctame eso. Entonces, el auxiliar coge y se sienta 2 días a estudiar el proceso y a proyectar un fallo. A los 2 días, 2 días y medio, en términos fordistas, así como hora hombre, pues, entre los 2 días y medio dice a la magistrada, mire, ya está listo el proyecto. Y ya, bueno, perfecto, entonces fijamos fecha para la audiencia de alegatos y fallo. Entonces fijan fecha de alegatos y fallo, lleva a la magistrada toda contenta con su fallo allá, escritural, o pueda que lo lea o pueda que no lo lea, pero efectivamente lo lleva ya listo y efectivamente llega allá y el abogado apelante o la abogada apelante no asiste a la audiencia, se declara desierto el recurso de apelación y efectivamente quedan firme esa decisión y pum, para abajo. Y entonces ella dice, mira, la cantidad de papel que se desperdició, 40, 35 páginas y sobre todo 2 días y medio elaboró un proyecto que no produjo nada. Dijo, y de cada 10 sentencias me pasa eso en 4 o en 5.
Bueno, pues sí, yo entiendo que efectivamente eso es un desperdicio, pero eso no es un problema del sistema. Eso es un problema de que al magistrado le da miedo la oralidad. Porque si él llegara y cogiera el caso y lo estudiara y dijera, bueno, ya estoy listo y me voy, y no me pongo a escribir nada, sino que me voy con la oralidad, y efectivamente no fuera abogado, bueno, pues sí, perdí tiempo leyendo expediente, pero no es tan grave. Pero no podemos nosotros efectivamente sacrificar la titularidad por eso. Yo sí creo que es un retroceso, y es más, aquí entre nos, entiendo que en el Tribunal de Bogotá, espero no ofender a nadie con lo que estoy diciendo, hicieron fiesta virtual, ¿no? Cuando se salió ese decreto, diciendo se acabó, menos en un despacho, que todos sabemos que en el despacho del doctor Marco Antonio, que efectivamente él debe estar dolido, diciendo, pero ¿cómo fueron a acabar con este punto? Y es más, inclusive, y escúcheme por favor que me ando un poquito con el tema, entiendo que efectivamente ni siquiera aplican la ultraactividad de la ley, es decir, recursos de apelación ya admitidos, le van a aplicar el 806 a plenitud, a pesar de que efectivamente el artículo 124 del Código del Proceso, que es el artículo 40 de la ley 180, la ley del año 1887, efectivamente, la ley 153, establece que efectivamente iniciar un trámite debe concluir con la ley vigente, así se derogue la autoridad de la ley. No, ellos dijeron, no, esto es la fiesta, o sea, vamos con esa. Entonces, yo sí creo que efectivamente es un retroceso absoluto y yo me declaro enemigo de esa norma. Bueno, doctor, yo respeto mucho su opinión, pero déjeme decirle lo siguiente. Mire qué problema hay en el sistema previsto en el Código General del Proceso con la apelación de las sentencias en audiencia, sustentación del recurso en audiencia y el fallo también en la misma audiencia. Y es que ese sistema sí tiene algo que lo hace lesivo del derecho de defensa, y es que la parte apelante llega a la audiencia, sustenta el recurso de apelación, desarrolla los reparos, y allí mismo, en esa audiencia, le corren traslado para que él pueda pronunciarse. Ese es un traslado muy angustioso, ese es un traslado en el que esa persona puede no estar preparado para responder ese traslado inmediatamente. Y enseguida de ese traslado, el juez dicta sentencia. Este sistema, ¿qué ventaja tiene? No solamente que le decía a la magistrada amiga suya de que ahorita vas a ver si le van a sustentar el recurso o no, y no va a perder tiempo preparando sentencias. Eso es bueno. Lo segundo es que el no apelante va a tener tiempo de pensar en las razones que el apelante le esgrimió. En el otro sistema no hay esa oportunidad. El apelante llega y se despacha, sale y saca sus 20 minutos haciendo una cantidad de reflexiones y le corren traslado allí mismo a la contraparte. Pero, profe, una pregunta allí. Lo que pasa es que se supone que cuando yo hice los reparos concretos en primera, yo tengo que basarme solo en esos reparos concretos en la segunda. Luego, claro, pero, yo como contraparte, como no recurrente, de todas formas, yo sí sé. No, pero los reparos simplemente es la indicación del punto en el que usted está en desacuerdo. Usted cumple con la obligación de identificar los reparos simplemente diciendo estoy en desacuerdo con la manera como el juzgado interpretó el efecto probatorio de tal documento, pero en ese momento usted no está diciendo en qué consiste. Eso lo va a hacer en la sustentación, y cuando usted lo desarrolle en el sistema oral, su contraparte va a tener que defenderse allí mismo. Entonces, el no apelante, ese trámite quedó con un vacío o con una dificultad, y es que el no apelante tenía menos oportunidades. Ahora, este es un sistema que está concebido, obviamente, para que tenga vigencia solamente 2 años. El doctor Marco Antonio Álvarez me mandó, cuando este proyecto andaba circulando, una comunicación diciéndome eso, que no entendía cómo habíamos retrocedido. No se ha retrocedido en nada. Se ha creado una legislación de emergencia que está llamada a que tenga vigencia solamente 2 años. Bueno, voy a replicar, doctor Mejarano, lo siguiente. Yo recuerdo que en Uruguay, yo me con esa anécdota, en Uruguay expidieron un código antes del proceso, se llama exactamente igual, hace como 32 años, si no estoy mal. Y efectivamente ese código fue pensado para lo mismo que fue pensado nuestro código, cómo podemos agilizar los procesos, que se vuelva realidad eso de que efectivamente en primera instancia el proceso, por difícil que sea, se demore 1 año y excepcionalmente 1 año y medio, que me parece que es loable. O sea, eso es el éxito del código.
O sea, si algún día es un balance del código, decir, ha sido bueno o malo, mirámoslo por ese lado. Y que en segunda instancia se demore 6 meses o máximo un año, ¿sí? En Uruguay hicieron lo mismo y efectivamente durante 22 años, un poquito más, no funcionó. Es decir, los procesos demoraban más de un año. Finalmente, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia uruguayo hizo una pequeña reforma, una cosa, digamos, de maquillaje, y efectivamente los procesos empezaron a funcionar muy bien. Es decir, los procesos empezaron a demorarse máximo un año, inclusive los procesos difíciles. Entonces el Ministerio de Justicia, un poco intrigado, dijo, oiga, pero si yo hice esa reforma tan sencilla, nunca tuvo ese propósito, miremos qué fue lo que mejoró. Entonces hicieron un estudio y llegaron a unas conclusiones, pero bueno, esas conclusiones digamos que no son, digamos, son discutibles, pero se tiene la altísima sospecha allá en Uruguay de que el Código del Proceso funcionó el día que todos los jueces y todos los abogados que se formaron antes de la entrada en vigencia del Código del Proceso se pensionaron. Entonces yo digo, bueno, pues este es un cambio brusco, doctor Bejarano, yo estoy de acuerdo con eso. Una amiga de Medellín me decía, no, es que tú no te imaginas, uno va a esas audiencias orales y eso es tan terrible, la sentencia oral, porque empieza uno ganando el proceso, empieza el juez a decir la sentencia ya en forma oral, empieza uno ganando, después va perdiendo, después empieza a ganar, a perder, y al final uno dice, ¿gané o perdí? Sí, es un poco difícil de entender, a veces los jueces son un poquito desordenados, somos desordenados en nuestra exposición, y a veces es un poco complicado entender por qué gané, si gané o perdí, y por qué gané o por qué perdí. Pero pues obviamente eso es un cambio terrible, eso es una cosa tenaz, o sea, yo siempre he insistido en eso. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el Código Civil a uno le daban 8 días para alegar en un proceso declarativo ordinario, 8 días, y entonces uno hacía un escrito de 70 páginas y citaba la jurisprudencia por allá en el derecho romano, en el derecho feudal, el derecho canónico, los hermanos Masó, uno mejor dicho, hacía un tratado con los alegatos. Hoy en día dicen a uno, 20 minutos. Y doctor Bejarano, y en el tribunal de Bogotá, nuestro gran tribunal, hay despachos, hay salas donde dicen, no señor, tiene hasta 10 minutos, que eso es un exabrupto. Como el Pero bueno, laboral, 5 sí, minutos. eso es otra cosa, eso es una violación flagrante de los derechos, pero otra cosa. Y no es culpa del código, es culpa efectivamente de la persona que le tiene como tirria al tema. Y entonces uno, en los traslados igual, un recurso de reposición, por sencillo que fuera, 3 días de traslado. Hoy en día uno está en una audiencia oral y le dicen a uno un recurso de reposición, traslado. Eso ni siquiera le decía, oiga, espera una llamadita. No, 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 hágale ahí de una vez, ya. Sí, claro, esto es un poco fuerte y obviamente nos obliga a pensar, digamos, en otra dimensión, o sea, andar un poco más rápido. Pero pues obviamente es esto y uno pues obviamente si uno está pensando al pasado le va a ser difícil, pero yo pienso que efectivamente hay que evolucionar hacia allá. Igual pasa con las sentencias, es decir, yo tengo que tener la capacidad de ir a una audiencia y decir, bueno, la parte apelante, uno puede intuir más o menos de qué trata el recurso de apelación, o sea, no puede uno hacerte totalmente, pero uno puede saber eso. Y el no recurrente efectivamente pues está atento a lo que dijo su colega y poder procesar la información y efectivamente replicar. Es difícil, pero es así. Un amigo me decía, no, pero es que necesita ser un Superman, el juez tiene que ser un Superman para escuchar los alegatos y de una vez dictar sentencia. Bueno, pues yo creo que un Superman no todos los casos son tan difíciles. Algunos son difíciles, no son difíciles. Pero es que efectivamente yo insisto en ese punto, es decir, ¿cómo puede esto mejorar la admisión de justicia? Porque el fallo es escritural, o sea, yo pienso que efectivamente eso es relativo, eso es subjetivo. Y lo más importante es que efectivamente me parece a mí que la sentencia escrita, de alguna forma, pensamos que ya habíamos superado ese paso, o sea, eso ya ha pasado, o sea, ya no íbamos a volver allá. Entonces, pues es un poco difícil para uno asimilar eso. Yo insisto en que efectivamente esto, allá por 2 años, de alguna forma nos va a afectar mucho, porque implica un retroceso, es decir, ya entramos en la onda de la oralidad, sigamos. Ahora, yo sí albergo la esperanza, doctor Bejarano, de que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de ese artículo 14. Ojalá. Vamos a ver. Bueno, Tiene el no, doctor Bernal. Ese tiene el doctor Bernal, sabe más que el doctor Bernal. muy respetable su opinión. Yo lo que le anoto es eso. El sistema del Código General del Proceso tiene ese problema, que el no apelante de alguna manera es sorprendido con el alegato del apelante y no tiene suficientes instrumentos para defenderse en ese momento. Tema que está superado ahora con esta norma en la medida en que el no apelante tiene un término razonable para defenderse de lo que ha dicho el apelante. Pero esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional, que ha dicho muchas cosas no siempre afortunadas, como cuando dijo en la sentencia C039 del año pasado que el auto admisorio de la demanda en el proceso monitorio no se podía notificar sino personalmente,
con lo cual acabó con el proceso monitorio. Sentencia que ha quedado sin vigencia cuando aquí en este decreto se dice que se puede notificar por esta manera virtual los autos admisorios, inclusive de los procesos monitorios. Por fortuna, para que no muriera el monitorio. Por fortuna, por fortuna. Listo. Pero el doctor Yamal habla de algo importante que está sucediendo ahora y que debemos sí tocar porque los tribunales lo están haciendo en este momento. Y es que en vigencia del CGP, estamos hablando de antes del 16 de marzo de 2020, si yo interpuse el recurso, uno pensaría, el artículo 40 de la ley 153 de 1887 me dice que por el CGP se rige, pero resulta que ahora los tribunales lo que están diciendo es, no, vamos a adecuarlo y lo vamos a hacer con la 806. ¿Eso genera qué tipo de consecuencias, doctor Bejarano? Mire, yo creo que esa interpretación de los tribunales a mí me parece que es válida, porque esta es una legislación de emergencia para una situación transitoria. Y mire, nosotros en el instituto habíamos puesto una norma en el articulado del decreto que decía este decreto se aplica a los procesos en curso y a los que se inicien con posterioridad. Esa norma no quedó en la parte de la normatividad, pero sí quedó en la parte de los considerandos del decreto. En la parte del considerando del decreto dice que estas medidas se adoptarán en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición de este decreto. ¿Tiene sentido que se haya dicho esto? Sí, por una razón, porque esta es una legislación de emergencia que debe ser para facilitar la administración de justicia virtual, inclusive con los asuntos que ya estaban en curso, no frente a los asuntos que se susciten después, porque se trata de que todos se beneficien de esto, de manera que yo sí coincido con esa decisión de los tribunales en el sentido de acondicionar el trámite del recurso a la norma que está prevista en el decreto 806, porque es que el sentido es ese, el sentido no es que se aplique esto solamente a las demandas que se susciten de aquí en adelante, no, es que se aplique a todo el conjunto de la justicia, tanto la que está en curso como la que está por venir. Profe, pero eso no sería desconocer la ley 153, el artículo 40. Claro, claro, pero ¿cuál es el problema? Si es que acaso son la ley 153 del año 87 estableció un principio, pero ese principio va a tener que ceder frente a una norma transitoria para una situación de emergencia como esta. Profesor Yamal, una gran pregunta sobre vigencia de la ley en el tiempo es la que tienen sobre todo los jueces o sobre todo los sustanciadores, porque dicen, mire, hay una demanda que se ha radicado en vigencia del CGP antes del 16 de marzo, pero resulta que ahora la tengo que calificar. Entonces surgen dos preguntas, y es, ¿cómo la califico? ¿Con la ley anterior, CGP? ¿O le pido que adecue la demanda con los requisitos del 806 por un lado? Y por la otra, bueno, y si esa persona quiere notificar con el 806, ¿puede hacerlo? Frente a eso, ¿usted qué nos dice? Sí, doctora Marta, yo pienso que efectivamente las demandas presentadas antes del 16 de marzo del año 2020, efectivamente tienen que calificarse hoy, calificarse con la ley vigente en ese momento, es decir, código en el proceso. Porque obsérvese que efectivamente la ley empezó a regir el 4 de junio del año 2020, el decreto 806. Entonces no podemos nosotros aplicarle retroactivamente esta ley a ese abogado o a esa abogada que presentó su demanda bajo vigencia de una ley. Entonces tienen que mirar efectivamente es calificar la demanda efectivamente con la norma vigente en ese momento. Entonces no puedo efectivamente exigirle cosas que no estaban previstas en ese momento. Y en cuanto a notificación, pues doctora Marta, efectivamente cuando el juez admite la demanda, ahora sí tendrá que efectivamente dar la aplicación al decreto 806, porque ahí sí ya efectivamente el trámite que darse es ese. Claro, no en el sentido riguroso que dice la norma de que antes de presentar la demanda o simultáneamente con la demanda deberá enviar la notificación al demandado o digamos el mensaje al demandado por sus canales digitales, o en el caso pues de la que
no tenga canales digitales en forma física, pero pues obviamente sí tiene que efectivamente dar aplicación a 806 en el sentido de mandarle pues por correo, con un canal digital si lo tiene, en mandarle efectivamente digamos, la demanda con sus anexos y de paso el auto emisor la demanda. Si está emitida la demanda, el auto emisor la demanda de una vez en un solo paquete y empezamos efectivamente a contar los términos 2 días después para que efectivamente se tenga por notificado. Pero no podemos hacer eso. Inclusive en esos días me conectó un amigo, un amigo que es secretario, el doctor Camilo Vaquero, me dijo, ¿cómo le parece que efectivamente antes de marzo se notificó a una sociedad? Y entonces, pues no pudieron notificarse los representantes legales. No pudieron ir allá al juzgado y decir, oiga, me llegó ese citatorio, me quedo notificado porque está todo cerrado. Entonces lo contactaron, entiendo que por correo, y él le dijo, bueno, sí, no hay problema. Le voy a dar una dirección para que usted se conecte, y efectivamente se conectó por Zoom, creo que fue, o Team, no me acuerdo cuál de los dos fue, y efectivamente lo notificó, es decir, hizo una audiencia, una grabación, no el juez, el secretario, en el cual consta que efectivamente el representante legal de esa persona jurídica, junto con su abogado, asistieron allá a una audiencia remota, y efectivamente lo notificaron y le mandaron por correo digamos, la demanda y sus anexos. Perfecto, es que ese es el sentido lógico de la ley, es que quien dijo que la ley debe ser un obstáculo o que las normas procesales deben ser un obstáculo para que los procesos fluyan. Si la parte quiere notificar bajo el sistema, yo no veo problema de eso. Entonces me parece que efectivamente lo hable esa labor y este decreto tiene, digamos, ese sentido. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero entonces yo sí creo, doctora Marta, que efectivamente el decreto 806 para notificación es cuando ya esté emitida la demanda, no antes. Profesor Gamal, pregunta técnica, pregunta curiosa. ¿Cuántas demandas nuevas le han llegado desde que reanudamos términos? Doctora, de la semana pasada a hoy me han llegado 3 demandas. Y curiosamente, las 3 del mismo demandante, o sea, de la misma entidad financiera y ejecutivos. Yo estoy alistándome, el Estado de Doctor Bejarano, yo estoy aquí preparado, o sea, mi equipo está todos así, todos tensos, y les dije, bueno, todos esos memoriales que llegaron por correo, como 100 y pico memoriales, tramitemos eso y hemos resuelto, porque nos va a llegar la avalancha, es decir, yo estoy preparado pensando, me va a llegar 30 demandas en un solo día. Para poner eso en cifras, usualmente un circuito en Bogotá recibe 2 demandas civiles, 1 o 2 tutelas, o 3, 4 civiles y 2 tutelas. Eso es inusual que lleguen más. Cuando entramos de vacaciones nos llegan 20, bueno, 18, 15. Cuando empezamos la oralidad, efectivamente nos llegaban 30, pero quedamos 10 juzgados no más trabajando la oralidad. Pero ahorita yo imagino que van a llegar en un solo día 30, 40 demandas y estoy ya preparado. Estamos todos tensos, pero preparados para eso. Pero efectivamente creo que el Consejo Superior de Judicatura falló en eso, es decir, hubo una falla. No es una crítica gratuita. Yo entiendo que, mire, si ha habido una labor difícil, ha sido para el Consejo Superior de la Judicatura. O sea, si toma una decisión a favor, malo. Si la toma en contra, malo. O sea, cualquier cosa que haga el Consejo Superior es malo. Es un poco difícil efectivamente aclimatar las cosas. Yo entiendo eso. Pero entiendo que efectivamente no estaba, digamos, preparado el sistema para recibir esa avalancha de demandas y están tratando de acomodar eso y cuando eso se solucione, eso va a despegar con fuerza y vamos a tener una invasión de demandas, pero bueno, hay que estar preparados para eso y bienvenidas. Bienvenidas demandas. Me faltaba. 727 personas conectadas en este momento. Doctores, muchas gracias. No me puedo ir sin hacerles una pregunta a los dos. Empiezo doctora, por el doctor perdóneme, perdóneme, yo le hago una observación. Claro que sí, que me quedó dando rueda en la cabeza, que la demanda presentada antes, respecto de la cual no se había calificado la admisión de la demanda, yo creo que el juez debe admitir o pronunciarse sobre la admisión de la demanda con base en las normas anteriores. Pero como el acto se está produciendo ya en vigencia del decreto 806, coincido con lo que dice el doctor Gamal. Entonces, cuando el juez admite una demanda en vigencia del decreto 806 que fue presentada antes, el juez no puede decir que se inadmite la demanda porque no se aportó los correos electrónicos o porque no se le envió la parte, etcétera. Lo que el juez debe hacer en ese momento es, cuando admite la demanda, es requerir al demandante a decirle, suministre el correo electrónico o el canal digital donde se le puede notificar esta demanda a este demandado y además lo reconvengo para que usted cumpla ese deber enviándolo directamente y enviando la copia del auto admisorio de la demanda. Es que hay una norma por allá que está en el decreto 806 que por ejemplo, el otro día el doctor Hernán Fabio en una conferencia muy accidentada dijo que era eso, que cómo se les ocurría eso. Una norma que dice que el juez puede autorizar a una persona de su despacho para que hable con los apoderados o con las personas interesadas en una audiencia para los fines de organizar la mejor manera de realizar la audiencia.
Y eso al doctor Rafael le pareció que era terrible. No, es que el nuevo proceso indica que el juez no es un convidado de piedra allá en su despacho, entonces le puede decir, mire, señor sustanciador, llámese al doctor Pedro Pérez y al doctor Juan Lanas y pregúnteles que por cuál medio, por cuál plataforma quiere que trabajemos esta audiencia, ¿no? Y esas son cosas que se pueden ir haciendo y que van flexibilizando la justicia. Es que a los que hablan, por ejemplo, de que volvimos al sistema escritural, eso no es del todo cierto, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que de lo que se trata es que esa justicia digital sea más fácil, más flexible, más a la mano del ciudadano. Y transparente, doctor Bejarano, transparente. Hay que tener transparencia absoluta. Coincido con usted, doctor Bejarano, totalmente de acuerdo. Pero eso significa que no pueden inadmitir la demanda diciendo que no está de acuerdo al decreto 806, pero sí pueden solicitarle al demandante que ajuste la demanda o que allegue el canal interno. Solicitarle no, el juez no le solicita nunca, el juez le ordena. El juez admite la demanda y le dice, señor demandante, como estamos ahora en vigencia del decreto 806, le ruego, suministre un correo electrónico donde pueda ser notificado a la parte demandada o informe que no hay sitio donde notificarle virtualmente. Y además, de ser el caso, cumpla usted la carga de enviarle la demanda con los anexos de manera digital. Punto. Bien, bien. Totalmente de acuerdo, bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, pero no me puedo ir sin preguntarles esto, que es otra gran pregunta que hay con el decreto, la última pregunta, y es, la hace Marta Lu Castellanos y Leonardo López Alzate. Los dos preguntan, si los remates se hacen virtuales, ¿qué sucede con la presentación de la oferta en sobre cerrado? Doctor Bejarano, cuénteme usted qué piensa. Pues mire, yo creo lo siguiente. Esa es una cosa que no se previó realmente, pero yo creo que en ese evento lo que se me ocurre que podría ser un oferente es enviar la propuesta en un correo electrónico con una clave para que pueda acceder a esa información el juzgado cuando termine la recolección de las ofertas. Sí hay manera de enviar documentos con clave. Encriptados. ¿No? Encriptados. Entonces yo digo, yo soy el BBVA y quiero hacer oferta por esto. Entonces yo no voy a mandar la oferta abierta, sino que le digo, ahí va mi oferta y va la clave a la que usted puede acceder. Eso es lo que yo creo que se puede y se debe hacer. Ahora, voy a hacer mucho más allá. Supongamos que una parte manda la propuesta abierta. Yo creo que ese es un tema que el juez tiene que controlar, porque la razón de ser de que la propuesta sea cerrada, que no sea conocida, es no contaminar las sucesivas ofertas que se van a hacer. El juez no la debe aceptar. A la parte que presenta, a la persona que presenta una oferta abierta, el juez le debe decir, no, su oferta no puede ser admitida porque tiene que ser reservada. Y mecanismos de presentación cerrados, sí los hay. Sí, doctor Bejarano. Yo siempre he insistido que efectivamente el problema no es de leyes. El problema no es de leyes. El problema es de voluntad, ¿sí? Yo, repito, soy de la época de la máquina de escribir, no me da pena decirlo, pero entiendo que efectivamente hay mecanismos para poder hacer subastas en las cuales efectivamente las ofertas vayan encriptadas. Es decir, inclusive, doctor Bejarano, simultáneamente. Es decir, no hay necesidad ni siquiera de modificar el código general del proceso. No hay necesidad de modificarlo, para nada. Simplemente el juez a las 9 en punto de la mañana de un día determinado abre la subasta y efectivamente los interesados que previamente acreditaron los requisitos, es decir, yo consigné el 40% del avalúo del bien, aquí está mi identificación y efectivamente durante esos 60 minutos mandan unos mensajes encriptados que ni siquiera el juez puede abrir, sino que se abren es en el minuto 61.
Entonces, pues coge simplemente, espera un momento 61 y ¡pum! Se abrió y el vendedor dice, mire, aquí recibimos esta y esta oferta y efectivamente esta fue la mejor oferta, punto. Y des en cuenta que efectivamente cumplimos con lo que dice la norma, que es muy buena, recuerda el proceso en ese sentido y se puede hacer. Bueno, repito, yo no estoy aquí pontificando porque no tengo ni idea de sistemas, pero entiendo que efectivamente eso se puede hacer. Y si se puede hacer, hay que hacerlo. Y ojalá que se haga ya porque yo ayer fijé fecha para una instancia de remate que espero hacerlo así, doctora Marta. Porque en subasta inversa, en contratación estatal, digamos que hay un software en donde efectivamente están pero digamos, mientras se desarrolla ese software, es el lío, ¿no? ¿Cómo se Sí, van a hacer pero yo pienso que ¿Cómo va a ser este remate, doctor Gamal, el que tiene ya no, fijado? muy sencillo, igual, se convoca a las partes digitalmente, entonces la parte interesada va y consigna previamente, inclusive en el juzgado uno puede verificar si hubo una consignación, porque, por ejemplo, mi juzgado tiene todo desde hace 10 años totalmente, digamos, electrónico, todo el tema de títulos judiciales, se pagan electrónicamente todo lo demás. Entonces uno puede inclusive verificar, pero aquí está la comprobante, aquí mandé por correo, efectivamente un correo electrónico con el comprobante de consignación y mi cédula, y efectivamente me inscribo con eso, y entonces le digo, bueno, señores abogados, señores oferentes, efectivamente, si habla subasta, empezó esto a correr, 60 minutos, mande sus ofertas. Y uno espera ahí, está grabando todo, queda grabado ahí, como estamos viendo todo acá, y efectivamente, pues cada uno de los oferentes, digamos, estratégicamente, manda su oferta en un momento determinado y el juzgado lo que hace es esperar. Y el sistema solito se cierra, o sea, aquí ya no hay ningún tipo de manipulación. Y en el minuto 61 se habilita, se desencripta eso automáticamente, que ni siquiera el juez pueda ver eso, sino después de cerrar la subasta. Y eso le da más transparencia. O sea, ahí sí es que, mejor dicho, ya no hay nada de líos ni de cosas enredos diciendo, no es que efectivamente llegaron acá a la audiencia y le dijeron a un oferente, venga, hermano, vaya, si toma 1.000.000 de pesos, entiendo que eso sucede, no me consta, pero entiendo que sucede. Bueno, pues efectivamente se acaba todo eso. Entonces yo creo, doctora Marta, que ni siquiera necesitamos modificar el código del proceso. O sea, si hay voluntad, se puede hacer, lo que insisto, transparencia y con eso todo se soluciona. Doctores, muchísimas gracias a las 700 personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que tratamos de escoger las preguntas más precisas, vicisitudes realmente que tenemos nosotros en la práctica. Al doctor Yamal, doctor, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por A ustedes regalarnos por su invitarnos tiempo. y a usted, doctor Bejarano, por venir a compartir tribuna con usted. Gracias. Doctor Bejarano, gracias de verdad. Que no sea la última vez que esté con nosotros. Gracias, profe, de verdad. Muchas gracias, muy ilustrativo. He aprendido más yo de lo que he podido enseñar. Y muchas gracias al doctor Yamal por sus enseñanzas y por su visión de juez y de jurista. Muchas gracias, doctora Marta, a usted y a todas las personas que se vincularon. Muy amables. Gracias, muy amable. Invitarlos a todos también a que vean en nuestro canal de YouTube los tutoriales que hicimos, a que se suscriban al canal y también al canal del profesor Ramiro Bejarano, que está muy bueno. Los que no hemos tenido oportunidad de ser alumnos de él, no tuvimos esa fortuna. De todas formas, también somos alumnos de él cuando vemos ese canal, porque ahí están todas sus clases. Gracias, profe. Y bueno, y nos vemos el próximo jueves con otro tema. Es muy probable que nosotros toquemos el tema de la reforma al Código Civil el próximo jueves, pero les estaremos contando. Gracias y hasta luego. Chao, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.